Muy buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Comercio de Burrasur, su junta directiva y su presidenta, la doctora Lilian Mesa Arango, les damos la bienvenida a la sesión e-commerce y redes sociales. Hoy vamos a revisar Instagram y TikTok del programa Burrasur Online. Les recordamos a todos los asistentes que pueden ir depositando sus inquietudes en el módulo de preguntas de la plataforma GoToWebinar. Las mismas las resolveremos al final de la sesión. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Luis Erasmo Barrera Achuri, quien se ha desempeñado como líder de desarrollo de estrategias en marketing digital, con más de 8 años de experiencia en el desarrollo e implementación de canales e-commerce, generación de contenido, social media y publicidad digital. Luis, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido y tienes la palabra para iniciar. Hola Eli, muchas gracias a todos los asistentes, como bien lo dice Eli, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre este tema que hemos venido conversando a lo largo de este ciclo de Burrasur Online, que es el e-commerce, y vamos a descubrir o vamos a ver de qué manera las redes sociales se convierten en un motor muy importante de tráfico y de promoción para nuestros sitios web. Entonces, sean todos bienvenidos. Vamos a hablar de estas dos redes sociales, que son algunas de las redes sociales más jóvenes que conocemos y de mayor impacto global. Y vamos a conocer de qué manera podemos nosotros desarrollar una estrategia de redes sociales que ayude a nuestros negocios, sea que en este momento vendamos solamente a través de redes sociales o tengamos un e-commerce, o también puede ser que estemos planificando nuestra estrategia para comenzar a vender online. Entonces, en cualquiera de los escenarios, los temas que vamos a ver a lo largo del día de hoy nos van a ayudar a descubrir de qué manera podemos crear este tipo de estrategias. Entonces, manos a la obra. Lo primero que tenemos que comenzar a mirar es que al día de hoy es vital consolidar una buena estrategia de marketing digital que incluya las redes sociales. ¿Por qué razón es importante tener claro esto? Porque digamos que hay muchas personas o muchas empresas que arrancan muchas veces con un canal de e-commerce y el canal de e-commerce en cierta medida comienza a trabajar bien, ya sea porque le están haciendo pauta o publicidad digital a través de canales, por ejemplo, como Google Ads. Entonces la página comienza a tener reconocimiento, o sea porque están desarrollando una estrategia para posicionarlo en los motores de búsqueda, o sea cualquiera de las anteriores, pero muchas veces este canal de e-commerce comienza a trabajar solamente dependiendo de un canal de promoción. En el momento en que ese mercado comienza a saturarse, de que de pronto el costo por clic o lo que están pagando en esa publicidad digital se hace un poco más costoso, pues ya cuesta conducir tráfico y comenzamos a sufrir un poco con nuestro e-commerce. En otras situaciones ocurre lo contrario, vendemos a través de redes sociales, estamos muy bien, tenemos, digamos, buenas ventas, hemos conseguido crear una buena comunidad, pero ocurre que de pronto con el tiempo podemos ser víctimas de lo que se conoce como una competencia desleal y podemos perder estos perfiles sociales. Entonces, ¿qué pasa? Esto para muchas empresas significa volver a comenzar de cero. Entonces, miren que depender solamente de las redes sociales no es que esté mal, eso no quiere decir que obligadamente tenga que tener un e-commerce, sino que tengo que darme cuenta que si dependo únicamente de un canal, pues estoy colocando, como dicen por ahí, todos los huevos en una sola canasta y puedo perderlo todo de un momento a otro. Recordemos que los canales como las redes sociales llevan el nombre de nuestra marca o de nuestra marca personal, pero en cualquier momento podemos perderlos, porque recordemos que no tenemos un control total sobre ellos. Mientras que nuestro e-commerce, por ejemplo, es un canal que es un poco más propio, ya sea que el dominio lo administramos nosotros, el hosting o el lugar o la plataforma donde administramos nuestro e-commerce, la rentamos o la tenemos disponible a través de cualquier plataforma, entonces ahí tenemos una gran ventaja. Nosotros tenemos el control sobre ello. Por eso es importante considerar todo esto como un ecosistema. Tenemos nuestro e-commerce, tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestros canales de comunicación, como la línea telefónica, como el WhatsApp. Entonces es importante ir integrando todos esos canales para que tengamos muchas formas de comunicarnos con nuestros clientes. Sea que en algún momento de pronto perdamos por alguna situación un canal de comunicación, pues a través de otro podemos decirle, hey, aquí estamos, seguimos ofreciendo nuestros servicios, etcétera, etcétera. Entonces,
Si se trata de e-commerce, tiene más importancia el uso de las redes sociales. ¿Por qué razón? La tendencia más grande que viene para este 2021 y que ya viene ocurriendo desde años anteriores es que todas las plataformas sociales tienden mucho hacia el e-commerce. Lo veremos en su momento cuando hablemos de Facebook, cómo Facebook se ha convertido prácticamente en una plataforma que ha logrado integrar el e-commerce dentro de una forma muy nativa. Muchas veces nosotros estamos comprando productos sin salir de Facebook y no estamos hablando únicamente del marketplace, sino que ellos ya tienen algo que se llama Facebook Shops, que se integra de una forma muy natural y termina uno haciendo compras de una manera muy sencilla dentro de la misma red social. Con Instagram está ocurriendo lo mismo. Recordemos que Instagram es propiedad de Facebook, pero ahora vemos que TikTok también viene en un proceso grande, muy grande, para ir integrando de forma nativa, o sea, que nosotros no nos demos cuenta, para que las marcas tengan la posibilidad de promocionar y que sus productos se compren de forma directa dentro de la plataforma. Entonces, por eso es importante dar visibilidad y dar alcance a nuestra empresa online. Estas dos redes sociales que nosotros solíamos, por ejemplo, en el caso de Instagram, cuando apenas se lanzaba, se relacionaba como una red social muy juvenil. ¿Qué pasó con Instagram? A la medida que va pasando el tiempo, otras generaciones se interesaron y Instagram ya es una red social mucho más madura. Encontramos un promedio de edad mucho más alto. Y lo que se pensaba con TikTok era exactamente lo mismo, que iba a pasar lo mismo que con Snapchat cuando salió, que sabíamos que era una red social para adolescentes, pues vamos a descubrir que no propiamente es una red social solo para adolescentes, sino que también hay muchos otros grupos etarios dentro de esta red social que nos pueden interesar. Entonces, ¿por qué es importante integrar las redes sociales a nuestro e-commerce? Porque nos permiten tener alcance, es decir, llegar a muchas más personas y tener mayor visibilidad. El error muy grande que tenemos muchas veces es que hacemos una inversión de tiempo, preparamos los productos, tomamos las fotos, preparamos todo en la bodega, tenemos todo listo, inclusive hasta las personas, pero descuidamos el marketing, descuidamos cómo vamos a dar a conocer ese canal de e-commerce que tenemos. Entonces, aquí es donde las redes sociales aparecen como una luz que nos van a ayudar a mostrar nuestro canal. Pero lo primero que tenemos que hablar, si vamos a hablar de redes sociales el día de hoy, es echar un vistazo a nuestra propuesta de valor. Recordemos que la propuesta de valor es esa estrategia que nosotros definimos como empresa para poder maximizar la demanda, es decir, para poder conseguir más ventas o que la gente se interese en nuestro producto. Pero recordemos que nosotros nos dirigimos a toda la gente y eso lo vamos a ver dentro de un momento, para que el público, para quien nosotros hemos diseñado esta solución, se interese en ella. Entonces vamos a hablar primero de tres claves importantes para que podamos identificar nuestra propuesta de valor. Yo les invito a que tomen papel y lápiz ahí rapidito o en el teléfono, tomen notica y traten de dar respuesta a estos tres interrogantes. ¿Cómo mi producto o servicio resuelve o mejora los problemas del cliente? Si tú, por ejemplo, tienes un servicio de consultoría, si tú tienes una peluquería, si tú tienes un almacén de ropa, ¿cómo ese producto o servicio le está resolviendo los problemas a la gente? Y miren que nos menciona la palabra problema. En muchos otros autores escucharemos la palabra dolor o escucharemos hablar de los dolores del cliente. Aquí lo importante es entender qué necesidad nosotros estamos resolviéndole al cliente con nuestra solución. Entonces ahí vamos tomando nota de ello. Y lo segundo, ¿qué ventaja tenemos sobre la competencia? Y esta es una pregunta clave si nosotros estamos incursionando, inclusive si ya estamos en el mundo de las redes sociales. ¿Cuál es la ventaja que yo tengo sobre mis competidores? Porque si yo entro a ser simplemente uno más, un jugador más, que no me diferencio de la competencia, pues entonces ahí tendríamos nosotros un problema grave, porque entonces seríamos poco identificables, seríamos simplemente uno más compitiendo dentro de una gran cantidad. Recordemos que en este momento y a raíz de todo lo que ocurre con la pandemia, pues la digitalización de muchos negocios se aceleró, algunos se transforman digitalmente
y lo hacen muy bien. Entonces, lo que parecía antes una opción, ahora se convirtió para nosotros prácticamente en una necesidad. Entonces, miren que entramos a un mercado bastante competido, donde hay demasiada oferta, y nosotros vamos a entrar simplemente a hacer uno más. Entonces, aquí es donde, si nosotros nos diferenciamos de la competencia, si nosotros tenemos una ventaja sobre nuestros competidores, pues ahí vamos a tener algo que nos da un plus en las redes sociales, porque eso es lo que nosotros vamos a contar. Ustedes van a escuchar muchas veces hablar, cuando estén hablando en el contexto de las redes sociales, de contenido de valor, pero muchas veces no se habla de qué es contenido de valor. Y miren que aquí es donde hay algo importante. Si yo te estoy resolviendo un problema, yo te estoy contando en qué o de qué manera lo hago mejor yo. ¿Sí? ¿Cuáles son, digamos, en cierta medida, esas cosas que a mí me diferencian del resto de alternativas que tú tienes? Y por último, ¿qué beneficios puede esperar mi cliente? Recordemos que los beneficios son aquello que está por encima de lo básico que yo entrego. Por ejemplo, digamos que yo estoy haciendo entregas de ropa en la ciudad de Medellín a domicilio. Miren que eso lo hacen muchas empresas, pero si yo te mando a ti 2 o 3 opciones para que escojas y te digo que no te preocupes porque si ninguna te sirve, me devuelves el producto, mira que yo te estoy dando un beneficio. En otras circunstancias, otras empresas lo que hacen es enviarte un paquete a la casa, pague, si le quedó bueno, bien, si no le quedó bueno. Entonces miren que ahí nosotros comenzamos a identificar que puede que sobre el papel nosotros sí tengamos cosas, primero, en las que le resolvemos la vida a las personas, sea porque tú le haces entregas demasiado rápidas, por ejemplo. En el segundo, es que yo me diferencio de la competencia porque, por ejemplo, yo personalizo mis productos. Eso es algo muy importante el día de hoy. Y el beneficio que ofrezco es que además de entregarlo rápido y eso, yo te doy confianza, te doy tranquilidad y te devuelvo el dinero en caso de que ninguno de los productos que te estoy ofreciendo te sirva. Entonces miren que estoy consolidando o entendiendo o comprendiendo cuál es esa estrategia que tengo yo como propuesta de valor para solucionar las necesidades de un cliente. Inclusive si en este momento no la tenemos, pues podemos comenzar a construirla. Por eso no podíamos hablar el día de hoy de redes sociales. Recordemos que vamos a tratar con personas. Recordemos que las redes sociales estaban hechas en un principio para la gente, sino que luego llegaron las marcas y dijeron, ¿dónde está la gente? En las redes sociales, pues vamos para allá. Entonces, en ese momento que las marcas comenzaron a llegar a las redes sociales, pues las marcas tuvieron una necesidad muy grande de humanizar. Entonces, cuando yo me humanizo, yo ya no puedo llegar a que me compren como a la antigua, como a las malas, ven, cómprame, no. Sino que yo tengo que entender primero cuál es mi propuesta de valor para podértela contar de una manera un poco más personal a través de las redes sociales. Con esto claro, entonces vamos a enumerar algunas ventajas que tienen las redes sociales para los e-commerce. Como lo decíamos en la introducción, estos son un escaparate estratégico para nuestros productos. ¿Por qué razón son un escaparate estratégico? Miren, cuando ustedes estén dando una paseadita por ahí por Instagram o por Facebook, den cuenta de qué manera Facebook nos comienza a mostrar de forma estratégica o Instagram contenido acorde al contenido en el que nosotros hemos manifestado interés. Por eso estamos hablando aquí del componente estratégico. Si nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo, tenemos muy bien identificado nuestro nicho, cuando nosotros comencemos a publicar nuestro contenido, esto se convierte en un escaparate estratégico, mucho más cuando nosotros logramos que la gente se interese en ello. Por eso hablamos de que más del 45% de la población mundial puede acceder a él. Lo que significa que es muy importante optimizar, mantener y gestionar nuestra estrategia de redes sociales. Entonces, miren, prácticamente todas las soluciones que están saliendo, por ejemplo, en el caso de Facebook, todo lo que viene con TikTok, nos va a ayudar a que la gente vea el producto y compre de forma directa. Muchas veces dicen, bueno, Luis, ¿y yo por qué necesito un e-commerce si yo estoy vendiendo bien a través de redes sociales? Vamos a hablar de un ejemplo muy sencillo. Cuando tú estás creciendo, o estás, digamos, estás en una etapa pequeña y comienzas a crecer, pues es muy fácil atender toda la demanda que tienes, porque digamos que al principio te llegan 10 clientes, 20 clientes, 30 clientes.
Si tú quieres escalar el negocio y que el negocio siga creciendo, pues ¿qué va a ocurrir? A la medida que va pasando el tiempo, te va a llegar demasiada gente hacia tu negocio y la gente no va a llegar únicamente en el horario que tú tenías establecido, que contestabas entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche, o entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Las personas no van a seguir llegando solamente en ese horario. Recordemos que cuando nosotros hablamos de tener ventas online, estamos hablando de que prácticamente tenemos el negocio abierto las 24 horas, los 7 días a la semana. Las soluciones de e-commerce lo que facilitan es eso, que mientras que nosotros vamos a dormir, el e-commerce sigue recibiendo a las personas, mostrando los productos y haciendo transacciones. Entonces miren que esa es la parte, digamos, lo más interesante de tener un canal de e-commerce. El canal de e-commerce se pone al servicio de nuestro negocio para atender de forma, abro comillas, automática a todos los clientes que lleguen. Por eso es importante tener un canal de e-commerce. Muchos de los que ya han vendido a través de su propia tienda online pueden dar fe de que muchas veces ocurren transacciones a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana. Entonces, qué interesante que nosotros, además de seguir vendiendo online, porque eso también es e-commerce, vender a través de nuestros canales de redes sociales, eso también es comercio electrónico. Pero lo que hacemos nosotros con nuestro canal de e-commerce propio es reforzarlo. Entonces, por eso es que estamos hablando de que es un escaparate estratégico. Cuando hablamos de visibilidad, lo mencionábamos hace un rato, hoy todo el mundo, todo el usuario está en las redes sociales. Antes de la pandemia hablamos de una economía de la atención, hablamos de que las personas estaban supremamente ocupadas y no tenían tiempo para nuestras marcas, pues a raíz de lo que ocurrió, estamos hablando ahora de que lo que estamos es más hiperconectados que nunca. Es decir, que nunca había habido tanta posibilidad de ser visibles. Sí, claro, hay más gente, pero es que recordemos que la visibilidad no es solamente estar en las redes sociales, sino saberlas manejar. Entonces ahorita vamos a ver de qué manera es que se consigue esa visibilidad. Participación. Los usuarios se implican mucho en las redes sociales cuando les gusta el contenido, lo que comparten, lo comentan y lo acaban comprando muchas veces nuestros productos. Entonces miren que muchas veces nosotros no nos enganchamos ya tanto con las marcas por los productos, sino que nos enganchamos más por lo que nos cuentan. Muchas veces yo me engancho por una marca porque es que siempre me mantiene al día con tips acerca de las temáticas que me gustan. Por ejemplo, si soy amante de la tecnología, esa marca me está contando qué viene con los nuevos productos, por ejemplo, de una marca en específico, qué lanzamientos se están planeando para este año, qué novedades están ocurriendo en ese sector. Entonces, miren que yo comienzo a decir, esta marca conoce de lo que me habla. Si me vende teléfonos o dispositivos móviles, pues entiende muy bien de lo que me habla y aparte de que entiende muy bien, pues entonces esa es la solución ideal cuando yo vaya a comprar un teléfono. Porque si yo miro solamente los teléfonos desde la perspectiva de la parte técnica, ¿cierto? Solamente especificaciones, pues entonces van a haber cientos de sitios así. En el caso de la moda, y esto sí es muy común, muchas veces las personas se conectan mucho con la cara que presenta esa empresa de cara al cliente a través de las redes sociales, a través de las historias, a través de Instagram TV, nos muestra todos los días que está llegando nuevo, miren estas tendencias que están llegando, qué les parece tan bonito, muchas veces inclusive lo modelan, lo muestran. Entonces, miren que nosotros más allá del producto estamos viendo es qué me puede ofrecer esa marca más allá del producto, o sea, conocimientos sobre el tema, experticia en alguna materia específica o simplemente que se convierte como en un amigo con el cual yo puedo hablar acerca de ese tema que me gusta. Por eso estamos hablando de que las redes sociales, recordemos que ya no es una comunicación unidireccional, sino que ustedes miren un live de cualquier marca. La persona de la marca está hablando acerca de X o Y temas y ustedes van a ver cómo las personas están reaccionando con corazoncitos o escribiéndole preguntas o haciendo comentarios y muchas veces esa persona va interactuando con lo que va recibiendo. Eso es lo que nosotros conocemos como engagement o una audiencia que se interrelaciona o se compromete con esa marca y comienza realmente a seguirla.
Entonces ahí es donde nosotros vemos cómo la gente se implica. Es decir, comienzan a meterse en el cuento, si nosotros hacemos una publicación, nos comentan, y muchas veces a muchas marcas les incomoda un poco que les tengan que preguntar el precio. Dicen, pero si el precio lo puse en la descripción del artículo. Hombre, hay que ser agradecidos cuando las personas nos comentan o nos preguntan, porque eso lo que nos está mostrando es que hay interés sobre el producto. Por esa razón, la participación es algo clave. Y esto es algo que nos dan las redes sociales importantísimo para conducir hacia nuestro negocio. Inclusive, si alguien ya nos compró esa sección de comentarios, muchas veces los mismos usuarios son los que responden las preguntas de otros o comparten su experiencia. También otra de las cosas importantes es que las redes sociales se puede leer todo tipo de cosas. La gente está cada vez más acostumbrada a dar su opinión. Por eso hay mucha información y opiniones sobre nuestra marca. Pasa que muchas veces nosotros ya hemos arrancado a trabajar en redes sociales y cuando estamos arrancando nos damos cuenta que ya de nuestra marca se hablaba en redes sociales. Simplemente nosotros no habíamos tenido la oportunidad de darnos cuenta. Entonces miren que a raíz de todo lo que hablábamos ahorita, de esa interacción que se da con los clientes, es donde, o de los futuros clientes, de los usuarios, es donde se comienzan a obtener nuevas ideas y ahí es donde los negocios comienzan a transformarse y esa propuesta de valor de la que hablamos en un principio comienza además de consolidarse, a hacerse mucho más fuerte porque se sigue construyendo con las necesidades de nuestros clientes. Por supuesto que facilita la comunicación. Las redes sociales hacen una comunicación mucho más directa con el cliente. Ya quienes trabajan con redes sociales saben que a toda hora ese DM vive lleno, o ese Facebook Messenger vive lleno de mensajes, o ese WhatsApp está a reventar. ¿Por qué razón? Porque es una fuente o un medio de comunicación muy directo con los clientes. Entonces, es una excelente forma de comunicarnos, es una forma sencilla que nos permite comunicarnos con los clientes. Siempre que nosotros salimos a las redes sociales, pues lo que nos toca es estar listos, porque es ahí donde comenzamos a tener una comunicación más directa y esto ya no da espera, como ocurría con otros medios un poco más tradicionales, donde yo muchas veces, si no quería, no contestaba el teléfono, o simplemente si era un mail, pues lo contestaba al día siguiente, etcétera. No, en las redes sociales se hace mucho más directo y es ahí donde nosotros, cuando nos ponemos en el lugar del cliente, pues entendemos que muchas veces nosotros requerimos de respuestas inmediatas. Entonces ahí es donde llegan las redes sociales a facilitarnos esa comunicación con el cliente. Una vez que tenemos esto claro, es importante reforzar un concepto del cual muchos de ustedes de pronto han escuchado hablar, que es el concepto del embudo de ventas. Ese es un proceso sistemático para atraer clientes de un entorno global. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín, yo quiero atraer personas interesadas en alimentos para mascotas o en dietas especializadas para mascotas. Miren que yo cuando hablo de mi producto, automáticamente ya yo quiero gente en Medellín, pero me estoy yendo ya a un segmento específico. A eso hablamos de atraer de un entorno global un grupo segmentado de personas que estén buscando una solución que puede ser nuestro producto o servicio y que se van a convertir más adelante probablemente en nuestros clientes. Entonces, siempre que nosotros hablemos de un embudo de ventas, tenemos que pensar de que primero nosotros atraemos las personas, puede ser a través de nuestro contenido de forma directa o a través de nuestra propuesta de valor. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que es que nosotros compartimos unas cosas muy chéveres. Resulta que es que nosotros compartimos cosas que despiertan interés. Cuando yo hablo de despertar interés, estoy generando atracción. Traigo las personas llegan, por ejemplo, a mi feed de Instagram o a mi cuenta de TikTok, ven mi contenido, les interesa. Puede que en un principio simplemente se conviertan en mis seguidores, le dan like a una publicación y simplemente me comienzan a seguir, pero más adelante se pueden convertir en clientes potenciales. Esos clientes potenciales en el contexto del marketing digital muchas veces se les llama leads o prospectos. Luego puede ocurrir una venta y la idea es que esa venta se convierta en una venta repetitiva. Si la persona se conecta, le gusta la forma en que la empresa lo atendió y de esta manera también me pueda recomendar. A eso es lo que nosotros llamamos un embudo. Miren que nosotros tal vez podemos atraer a
10 personas, pero de esas 10 personas tal vez 2 o 3 son las que terminan comprando mi producto o recomprando mi producto. Entonces, ahí es cuando nosotros reforzamos el concepto del embudo de ventas. Por eso las redes sociales, miren que, por ejemplo, si nosotros vamos a ver, en el caso del e-commerce, el e-commerce estaría acá, donde dice propuesta de valor, de ahí para abajo. Pero la atracción de esos clientes, esa parte superior, ahí es donde están las redes sociales y ahí es donde están otros medios de publicidad digital o de publicidad orgánica en buscadores como lo que nosotros conocemos como SEO o como publicidad digital. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Las redes sociales son un canal importantísimo para atraer clientes dentro de este proceso que nosotros llamábamos embudo de ventas. Entonces, para crear un buen embudo de ventas, porque ahí ya nosotros decimos, bueno, ¿y yo cómo construyo un embudo para mi marca? ¿Cómo construyo un embudo para mi empresa? Pues lo primero es conocer nosotros a quién le estamos vendiendo. Pero nosotros no podíamos hablar de a quién le estamos vendiendo si no tenemos clara la propuesta de valor. Entonces, recuerden los que tomaron nota, tener muy clara la propuesta de valor, porque miren que la propuesta de valor da respuesta a esto. Nosotros a quién le vendemos. En las redes sociales nosotros encontramos todo tipo de personas para todos los nichos de mercado. Entonces, lo primero es el perfil detallado de nuestro cliente. Lo segundo, la intención comunicativa. ¿A qué nos referimos con esto? Recordemos, no se trata solamente de vender, sino que se trata de vender sin vender. Es decir, hacer contenido que atraiga a las personas, que ellos consideran algo que realmente vale la pena. Por ejemplo, vuelvo al caso que les ponía de la persona amante de la tecnología. Yo ya sé como marca que yo tengo un perfil de cliente que conoce de tecnología y que le gusta estar al día de todos los adelantos tecnológicos. Entonces, mi intención comunicativa, más allá de decirle, cómpreme este nuevo celular, esta marca o esta otra, yo tendría que contarles lo que está pasando para que esta persona vea en mí una figura de conocimiento, por ejemplo, sobre el tema y que sepa que podemos hablar o dialogar y cuando me pregunte de X o Y característica de un nuevo modelo de dispositivo, de unos manos libres, etcétera, etcétera, sabe que yo le puedo dar respuestas. Entonces, miren que a eso es lo que llamamos la intención comunicativa, es la forma en que nosotros comunicamos la marca. Muchas veces nos volvemos un poquito fríos y solamente publicamos producto, 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 pues en un mar de contenido como el que vemos a diario, tal vez nosotros el producto como tal no lo vemos como un contenido tan valioso. Vemos más valioso cuando tú me cuentas a mí ese producto, de qué manera me sirve o cómo me resuelve problemas o cómo me cambia la vida. Luego viene lo que nosotros llamamos el contenido orgánico, que es con esa intención comunicativa yo defino qué es lo que le voy a comunicar al cliente. Entonces, a eso es lo que yo llamo el contenido orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Defino todas esas cosas que yo le voy a contar a él que no son propiamente publicidad, sino que son más bien contenido, abro comillas, de valor. Pongo ejemplo, tips sobre temas específicos, hacks, que son esas como esas soluciones que muchas veces se vuelve, no lo había pensado antes, inclusive tutoriales para que aprenda a arreglar ciertos problemas que le pueden pasar sobre X temas, por ejemplo, que si se le daña la ropa, por ejemplo, ay, que si se cae un botón de un pantalón, entonces, ¿qué puedes hacer? Si estás apurado. Eso es lo que muchos llaman hacks. Puedes dar tutoriales, puedes dar muestras de producto, etcétera, etcétera, etcétera. Los mismos memes se convierten en contenido orgánico porque son graciosos. Muchas veces las personas los comparten. Y por último, y no menos importante, el contenido pago. Es decir, claro que hay que tener mucho contenido orgánico. Van a escuchar ustedes a muchas personas que dicen, yo quiero crecer en las redes sociales orgánicamente. Eso está muy bien. Pero todo lo que sea orgánico, es decir, lo que vas a hacer sin recurrir a medios pagos, pues se te va a demorar un poco más. Por eso hablamos aquí también de que el contenido pago se convierte en algo importantísimo para que las personas comiencen a tener mayor conocimiento de tu marca. Además de que el contenido pago en redes sociales, por ejemplo, que es la publicidad en redes sociales, la podemos segmentar a este perfil detallado del cliente que nosotros tenemos. Entonces miren que todo se conecta. Para un buen embudo, entonces recordemos, conocer muy bien a quién le doy, saber de qué manera le voy a contar las cosas.
tener un contenido, es decir, sentarme a ver qué es lo que tengo yo como marca para contar y cuál es la forma. Ya vamos a ver en un momento cómo hacemos un plancito de contenidos y el contenido pago, que es decir, tengo que considerar la publicidad en redes sociales para mi marca. Ahora, cuando hablamos de ese perfil detallado del cliente, ustedes lo van a escuchar nombrar como el buyer persona, el buyer person, el avatar del cliente, arquetipo del cliente, cliente ideal. Ustedes van a ver muchas formas de nombrarlo. Aquí lo importante es que nosotros sepamos que esto no es otra cosa que un perfil más detallado del cliente. Recordemos que muchas veces cuando nosotros decíamos, ¿cuál es tu público objetivo? Entonces uno decía, mi público objetivo son mujeres entre los 20 y los 35 años en la ciudad de Medellín. Ya, que les guste el deporte. Y nosotros nos quedábamos únicamente como con esos 4 o 5 detallitos que muchas veces inclusive eran datos simplemente demográficos. El buyer persona nos invita a pensar un poco más sobre ese cliente. ¿Qué preguntas nos podemos hacer nosotros sobre ese cliente para complementar esa información? No quiere decir, ojo, que la información demográfica no sea importante. Por supuesto, de hecho, cuando ustedes van a hacer publicidad en Facebook, por ejemplo, o en Instagram, eso es algo con lo que arranca Instagram preguntando. Venga, geográficamente, ¿dónde está el cliente? Y aparte de dónde está ese cliente geográficamente, cuéntame demográficamente cómo es. Pero luego, Instagram, por ejemplo, y Facebook nos dan la posibilidad de conocer cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, cómo se comporta. Entonces aquí es donde nosotros tenemos estas 4 preguntas que las vamos a responder también para que nos ayuden a comprender un poco más. Entonces, tú vas a coger de ese cliente ideal, inclusive las marcas que ya trabajan con clientes, que se relacionan con clientes. ¿Quién es la persona que te compra? ¿Cierto? Cuando te preguntan quién, recuerda que es más o menos toda esa información demográfica que acabamos de mencionar. Entonces, inclusive al avatar del cliente muchas veces, o a este estereotipo del cliente muchas veces se le da nombre. ¿Por qué? Porque recordemos que es una representación ficticia de la mayoría de nuestros clientes. Luis, yo debo tener solamente en mi empresa un tipo de cliente. No. Hay empresas que tienen 2 o 3 avatars del cliente, según sea el caso. Ustedes van a ver que con que hagamos primero uno bien hecho, ya luego ustedes podrán identificar si existen más dentro de la empresa. Lo segundo, y miren que aquí ya nos salimos un poco de esa información demográfica que mencionábamos, que si son hombres, que si son mujeres, que más o menos en qué edad están o a qué generación pertenecen. Miren que nosotros ya vemos es qué lo motiva. Y cuando hablamos de qué lo motiva, nosotros estamos hablando de qué son las cosas que a ese cliente realmente los llevan a tomar una decisión de compra. Por ejemplo, si yo sé que ese cliente es un cliente que le gustan los carros, por ejemplo, ¿cierto? Si yo sé que a él lo que realmente lo motivaría a comprar mi vehículo podría ser una experiencia de manejo. Entonces ahí yo descubro que brindarle experiencias para que conozca el vehículo me puede ayudar a que lo compre. Inclusive, yo comienzo a encontrar más detonantes en eso, porque yo sé que si él prueba mi vehículo y le gusta, entonces yo estoy viendo que le gusta la forma en cómo se siente cuando lo maneja, la forma en cómo se ve en el vehículo, ¿cierto? Miren que yo comienzo a descubrir más. Entonces, por ejemplo, si yo una marca de ropa, yo sé que a las mujeres, a ese tipo de mujeres les motiva verse o inspirarse en cómo se ve la ropa. Entonces, por ejemplo, yo descubro en el tema visual cosas muy importantes. ¿Qué retos tiene, por ejemplo, en el día a día? Entonces, en el caso de muchas personas es, en el caso de esta marca, por ejemplo, de vehículos, es que ese vehículo le ayude a adquirir muchas veces un mejor estatus dentro de su grupo social o que, por ejemplo, ese vehículo también le permite muchas veces brindarle, digamos, en cierta forma, acercarlo muchas veces al destino que necesita de una manera mucho más confortable. Entonces, cuando yo hablo de que la persona tiene retos en ese día a día, ¿de qué manera con lo que yo le estoy ofreciendo le ayudo a alcanzar esos retos? Por ejemplo, nosotros sabemos que muchas veces dice el dicho que hay que ser y parecer, pues hay marcas que le ayudan a la gente a parecer. Y eso le permite alcanzar a la gente muchas veces ciertos retos en su día a día. Esto ya lo descubren ustedes cuando estén haciendo el arquetipo de su cliente.
Y llega la parte que muchas veces nosotros descuidamos, cómo podemos contactar con él y cómo podemos servirle. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo que saber en digital, por ejemplo, que es lo que estamos hablando, qué redes sociales usa. Porque, por ejemplo, si es un cliente que no usa Facebook, sino que solo usa Instagram, por ejemplo, pues yo tendría que tener clarísimo que voy con Instagram con él. Que es un cliente que vive pegado solamente del WhatsApp, por ejemplo, entonces yo tengo que saber que está ahí. Que es un cliente que consulta blogs, porque es un cliente que le gusta investigar sobre los temas o los productos que le interesan o que va a comprar. Y entonces miren que ahí es donde yo identifico que un blog es importante para contactar con él y para conectar con él, que por ejemplo una red social como Instagram me puede servir y que no puedo descartar el WhatsApp. Entonces ahí es donde yo comienzo a descubrir que más allá de unos datos demográficos, yo tengo que entender cuáles son las motivaciones de mi cliente. A ese cliente es que, por ejemplo, le gusta verse bien. Que es un cliente que es un poco más fiel, es un cliente que le gusta sentirse bien. ¿Cuáles son sus retos que tienen? Los retos que tiene es conservar una salud impecable, ascender en su trabajo, ¿cierto? Pertenecer a X o Y grupos sociales, etcétera, etcétera. ¿Cómo contacto con él? Entonces lo decíamos, ¿cuáles son las redes sociales que utilizan? Recomendación, no construyan ustedes solos en la empresa o no dejen esto como tarea solamente el departamento de ventas. Nosotros lo que hacemos es que construimos en conjunto con servicio al cliente, con ventas, ¿cierto? Inclusive muchas veces hasta con el departamento legal, que muchas veces que ha tenido que ver qué ha pasado con ciertos clientes, hablo comillas, problemáticos, y podemos construir unos buyer personas mucho más enriquecidos. Segundo, recomendación, no nos inventemos el buyer persona, tratemos de investigarlo. Muchas veces ya los perfiles que tengamos en redes sociales nos dan una idea un poco de cuáles son esas personas que nosotros queremos conocer o identificar para nuestro negocio. Ahora, que ya tenemos claro cómo hacer ese tema del buyer persona, pues ahora sí vamos a hablar un poco de cuál es el plan de social media. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Cuando nosotros hablamos del plan de negocio de nuestra empresa, nosotros tenemos el tema de la logística, el tema de producción, recursos humanos, pues el plan de social media se encuentra dentro de nuestro plan de marketing online, que es ahí donde nosotros muchas veces tenemos una estrategia de posicionamiento para nuestra página web, muchas veces le pagamos publicidad digital, que es lo que conocemos como en buscadores, pero miren que ahí aparece el plan de social media. Ahora, cuando hablamos de construir el embudo de ventas, hablamos de nosotros de lo que era el contenido orgánico. Entonces, muchas veces cuando nosotros vamos a arrancar, queremos arrancar con lo primero que nos viene a la cabeza. Y eso no es que esté mal, porque miren que aquí estamos hablando de una lluvia de ideas. Entonces, miren que así como en equipo nosotros construíamos ese arquetipo del cliente o ese buyer persona, nosotros traíamos, bueno, cuéntenos, hablemos un poco del tipo de cliente, nosotros cómo es, más o menos en qué edades está, qué le gusta, qué es lo que lo motiva, cuáles son sus retos, etcétera, etcétera. Pues miren que aquí, cuando nosotros vamos a crear el contenido, nosotros ya tenemos que hacer una lluvia de ideas. ¿Y eso a qué quiere decir? Que nosotros lo primero que hacemos es abrir un espacio para que podamos dejar caer esa lluvia de ideas, porque nosotros ya sabemos a quién le estamos hablando. Y entonces nosotros debemos en este caso, concentrarnos y dejar caer las ideas. Entonces, por ejemplo, si es una persona que es apasionada por la moda, entonces, por ejemplo, puede que la diseñadora o la persona que trabaja en diseño en la empresa, sería chévere mostrarle un poquito de las tendencias, de lo que está pasando. Listo, todo eso, tomamos nota y dejamos caer todas esas ideas sobre papel. Lo siguiente es que nosotros buscamos cuentas de lo que nosotros, de nuestro nicho, por ejemplo, si estamos en el nicho de la moda, si estamos en el nicho de la tecnología, y analizamos un poco el contenido que ellos producen, qué es lo que les funciona. Entonces, por ejemplo, es que esta marca publica historias sobre X o Y temas. Ahora, también es importante ver qué no les funciona. Porque resulta que muchas veces ahí nosotros también tenemos una fuente grande de información para ver qué cosas no debemos hacer. Por ejemplo,
Otra cosa que podemos hacer es que mirábamos que en los medios de contacto muchas veces el blog aparece como algo importante para mostrar un poco de nuestra estrategia de contenido, y nosotros muchas veces podemos ver en blogs de nuestro segmento, ver qué público manejan, cuál es el contenido que tiene mayor efectividad, etcétera, etcétera. Mejor dicho, hay que irnos a la competencia y stalkear un poco allá, ver qué les funciona, qué no les funciona. Ojo con esto, con tu competencia real o tu competencia potencial. Muchas veces nosotros cuando vamos digamos que somos una marca que está arrancando, somos una pequeña empresa, y no es que esté mal que nosotros veamos que publican marcas grandes, pero miren que nosotros en este momento, cuando estamos comenzando, tal vez no somos la competencia. Está una persona o una marca que tiene el mismo tamaño de nosotros y viene trabajando hace 2 o 3 años en las redes sociales y está creciendo de una forma exponencial, y yo en lugar de compararme con él, me estoy comparando con otro tipo de marcas. Entonces muchas veces termino adoptando estrategias o desarrollando contenidos como lo desarrollan las grandes marcas, pero tal vez yo no tengo 150 o 200 almacenes a nivel nacional, por ejemplo, o yo ni siquiera he lanzado mi propio e-commerce. Entonces miren que ahí es importante ver que cuando yo busco referentes, no está mal que yo me oriente con las grandes marcas, pero yo tengo que concientizarme de quién es mi competencia. Y si lo están haciendo bien en redes sociales, qué es lo que les funciona y qué no les funciona. Y por último, luego de que nosotros tenemos nuestra lluvia de ideas y hemos hecho toda esa investigación, es hora ya como de comenzar a depurar y a ir aterrizando esas ideas. Entonces muchas veces ahí yo descubrí que es importante tener, por ejemplo, el tema de las frases motivacionales que son muy comunes, funciona muy bien los lunes, y mire que todo lo hablan más o menos desde el nicho, nunca salen con frases por allá como rebuscadas, sino que todo lo hablan como desde el nicho. Ay, mire que publican unas historias muy bonitas cuando les llega nueva colección, etcétera, etcétera. Yo ya comienzo a ver, y no es que yo vaya a copiar, claro, estoy viendo que les funciona, pero yo no tengo que hacerlo igual. Porque recordemos que si lo hago de la misma manera, estaría cometiendo el error que mencionábamos en la propuesta de valor. No me estoy diferenciando. Entonces, claro que yo le puedo dar el toque de mi marca y claro que yo lo puedo todavía mejorar. Simplemente lo que yo estoy ahí es investigando y viendo qué tendencias hay dentro de mi sector que están funcionando. Ahora, que ya tenemos eso claro, vamos a hablar de los formatos del contenido, porque el formato muchas veces no es el contenido. Mire que nosotros aquí estábamos hablando de que podrían ser trucos, podrían ser tips, podrían ser frases, podrían ser memes, podrían ser inclusive muchas veces los que llamamos collage, etcétera, etcétera, pero vamos a ver qué tipos de contenido nosotros o qué formatos de contenido nosotros podemos usar. Pues mire, tenemos cientos de formatos a nuestra disposición. Que un video tutorial, que un video musical, que una video trivia, que una foto con un tutorial, que una foto con un testimonio de un cliente, fotos con descuento, una foto con oferta, una foto tipo catálogo, un mini video explicativo, un GIF animado, una foto promocional, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos faltara, todavía tenemos más tipos de contenido, que es fotos creadas por el usuario, una infografía, una foto de falso o verdadero, una infografía tipo GIF, un texto con una historia, etcétera, etcétera. Memes. Miren que en cuanto a formatos, una de las cosas que se enriquece mucho en las redes sociales es esto, porque con la llegada de las historias, con la llegada de Reels, con todo esto, nosotros ya trascendemos de lo que nosotros conocíamos como el feed a algo mucho más completo. Entonces, miren que ya tenemos una variedad grandísima de formatos de contenido. Ahora bien, las ideas que nosotros dejamos caer sobre el papel deben conectar con algo muy importante, y son los objetivos de la empresa. Por ejemplo, volviendo al tema del e-commerce, si yo quiero llevar gente a mi sitio web, entonces yo tengo que tener ideas que ayudan a cumplir ese objetivo, o llevar gente a mi página web. Si yo quiero captar clientes potenciales, pues entonces yo tengo que tener ideas que ayudan a eso. Si yo quiero vender, tengo que tener ideas que me ayuden a eso. Si yo quiero generar engagement, tengo que tener ideas que me contribuyan hacia eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo quiero que la gente vaya a mi sitio web a conocer la nueva colección,
pues esa imagen que yo estoy publicando, ojalá no fuera una imagen estática, sino que fuera un video. Que un video puede mostrar muchas más prendas y puede decirle al final, descubre más en el sitio web y dejar el enlace. Entonces miren que ahí es donde nosotros hablamos de que es muy bueno tener muchas ideas, pero también debo entender que si la gente, lo que yo quiero es que la gente se enganche mucho con mi marca, pues mire que esas frases, por ejemplo, o esos memes, si están conectados con la forma en que se comunica tu marca, lo que nosotros llamamos el tono de comunicación, pueden funcionar súper bien. Entonces miren que hay contenido para cada tipo de objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya con eso en mente podemos definir categorías de contenido. Entonces, por ejemplo, frases célebres, tips y trucos, novedades, ofertas, etcétera, etcétera. Nosotros podemos definir distintos tipos de contenido. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hagamos un calendario, no se vaya a ver el contenido repetitivo, que nosotros toda la semana estemos publicando tips, sino que nosotros sabemos, por ejemplo, que los tips los publicamos los martes y los viernes. O, por ejemplo, si eres una marca de moda y sabes que las mujeres están escogiendo qué ponerse muchas veces por X o Y compromisos que puedan tener en sus espacios libres los fines de semana, entonces podemos recomendarles outfits para el fin de semana, por ejemplo, o si es un tema deportivo, puedes decir para que comiencen la semana, para esta semana, cuáles podrían ser esos outfits para el tema del gimnasio o para salir a trotar, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema importante que es cómo definimos nosotros la frecuencia de publicación, porque nosotros, si optamos por decir, listo, voy a arrancar con un plan de contenidos y voy a comenzar a publicar todos los días, pues muchas veces cuando nosotros comenzamos a publicar todos los días, si estamos comenzando, pues a la semana o a las 2 semanas ya estamos cansados o peor aún, estamos sin ideas de contenido y se nos puede caer, como decimos vulgarmente, la estantería porque no podemos sostener en el tiempo lo que queremos hacer. Entonces, la frecuencia de publicación es una recomendación, simplemente una sugerencia, es para las marcas que están comenzando a enganchar con su audiencia y que están comenzando a elaborar lo que nosotros llamamos un plan de contenidos, pues estaría bien publicar de 2 a 3 veces a la semana. Si es una marca que ya tiene un buen engagement, es decir, que ya viene trabajando tiempo atrás, tratar de mantener publicaciones de 4 a 6 veces en la semana, y si ya es una marca que tiene mucho engagement, pues no dejar de publicar más de 7 veces a la semana, es decir, prácticamente más que diario, para seguir conservando ese engagement. Entonces, miren que todo depende prácticamente de cómo nosotros estemos conectando. Si nosotros estamos solamente en el principio descubriendo cómo hacerlo de 2 a 3 veces a la semana, pero hacerlo con constancia. Cosa que a la vuelta de 2 o 3 meses nosotros tengamos ese mismo ritmo de publicación y podamos ir creciendo. Porque si nosotros decimos, vamos a arrancar a publicar diario, pues vas a darte cuenta que a los 15 días o probablemente a los 2 meses esté seco de ideas, estemos cansados, quizá digamos, ay, yo todavía no tengo el engagement que quiero, estoy publicando mucho, etcétera, etcétera. No. Cuando hablamos aquí de publicar, estamos hablando de combinar publicaciones. Ya vamos a ver qué tipos de publicaciones tenemos nosotros en las redes sociales para aprovecharlos al máximo. ¿Cómo se ve o cómo debería verse un calendario de contenidos cuando nosotros estamos bien organizados? Por ejemplo, aquí tenemos en cuenta el feed, que son esas publicaciones en el muro, y las historias. Mire que nosotros decimos, el lunes tengo una promoción, el martes tengo tips, el miércoles tengo novedades y el jueves tengo promociones. Miren que yo estoy combinando distintos tipos de publicación y si nos fijamos, la semana 3 y la semana 4 está alternado. Entonces, miren que nosotros podemos comenzar a descubrir qué días nos funcionan mejor cierto tipo de contenidos. Por ejemplo, hay gente que dice que esas frases de motivación les funcionan súper bien los lunes, porque nosotros sabemos que hay algo que nosotros conocemos como el síndrome del lunes. Es que el lunes es un día cargadito como de mucha pereza, entonces esas frases pueden tener un impacto muy grande. Pero eso son simplemente cosas que la gente conversa. Ustedes descubren en su marca cuál es el día y cuáles son el horario más apropiado. Ya vamos a ver algunos tips para eso, para publicar. Entonces, ¿cómo elegir las redes sociales para mi empresa? Pues aquí es donde nosotros tenemos que tener claro cuál es el modelo de negocio, el tipo de cliente que nosotros manejamos, con qué recursos y herramientas contamos y cuál es el presupuesto.
¿A qué nos referimos nosotros con el modelo de negocio? ¿De qué manera es que nosotros pensamos o esperamos ganar dinero? Por ejemplo, si nosotros somos una empresa que se mueve de empresa a empresa, pues una red social, por ejemplo, como LinkedIn, podría ser una red social buenísima para mi empresa. Pero si yo, por el contrario, soy una empresa que me dirijo más al consumidor final, pues para mis redes sociales, por ejemplo, como Instagram, me pueden servir más. Pero recordemos que no solamente me baso en el modelo de negocio, sino también en mi tipo de clientes, que este es un punto clarísimo. ¿Dónde están mis clientes? Miren que es muy común que si yo trabajo en una empresa que hace negocios B2B, negocios de empresa a empresa, pues es muy probable que yo automáticamente, las personas que se mueven en ese tipo de empresas, tengan un perfil en LinkedIn. Miren que todo va conectando. Tercero, recursos y herramientas. Y aquí no estamos hablando solamente de herramientas digitales, sino también de personas que me ayuden a gestionar esto. Porque recordemos que entre más redes sociales tenga yo para mi empresa, pues voy a tener más trabajo, porque no se trata solamente de estar publicando lo mismo en todas las redes sociales, sino que cada red social tiene una personalidad o yo tengo distintos varias personas en cada red social. Entonces, ¿con qué recursos y con qué herramientas cuento? Tengo una persona que me ayuda a hacer eso, o la persona que tengo en la empresa está capacitada, hay alguien que puede o se puede capacitar para hacerlo, y un presupuesto. Porque recordemos que no solamente se requiere inversión de tiempo, sino que también necesitamos invertir dinero. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de embudos decíamos que necesitamos un componente pago? Más adelante hablaremos de publicidad digital y cómo esta nos ayuda a nosotros muchas veces a alcanzar nuestros objetivos. Pues ahí es donde nosotros tenemos un punto clarísimo. ¿Cuál es el presupuesto? Puede que al principio sea muy pequeño, pero lo recomendable es que exista, porque recordemos que nuestra estrategia hay que impulsarla de alguna manera. Ahora bien, hay que analizar la competencia. Recordemos que nosotros no vamos a hacer nuestro plan de marketing digital o nuestro plan de social media pensándonos como una isla, ¿no? Nosotros tenemos que analizar a nuestros competidores, en qué redes sociales están o en qué redes sociales no están, porque no solamente es estar donde ellos están, sino que ellos puede que de pronto no se han dado cuenta que TikTok es una herramienta muy potente, entonces yo voy para allá, pero ellos no están, entonces yo ya sé, mi competencia todavía no está en TikTok. Entonces hay que hacer un análisis de dónde están los competidores y en qué tipo de redes sociales están. Ahora bien, vamos a comenzar a hablar puntualmente de Instagram, y es una red social que sabemos nosotros que es propiedad de Facebook, que tiene más de 1.000 millones de usuarios activos en este momento. Es una red social que continúa creciendo mucho, es una red social que tiene, ya nosotros sabemos que es una red social 100% visual, que se pensó para ser visual y que cada vez se enriquece más. Veíamos que al principio teníamos solamente las fotografías, que nosotros llamamos los posts, luego llegaron las historias y luego llegaron los reels, y esto sigue y sigue y no se detiene porque es una red social 100% visual. Es decir, que nosotros aquí trabajamos mucho con lo que es fotografía y con lo que es video. Entonces, es una red social creativa. Instagram es una red social que cuando Instagram salió, muchas personas conectaron de una con Instagram porque se dieron cuenta que era una red social, por ejemplo, que para el tema de fotografía, para el tema de moda, pues era una red social supremamente sencilla. Pero el reto más grande estaba para las otras industrias que necesitaban llegar a Instagram. Y hemos visto de qué manera todos han ido llegando poco a poco porque han descubierto formas creativas de utilizar esta red social. Instagram nos ofrece dos tipos de perfil. Nosotros tenemos un perfil normal, que es el que tenemos todas las personas comunes y corrientes, y el perfil empresarial, que es el que nosotros debemos tener para nuestro negocio. ¿Por qué? Porque nos ofrece un botón para que nos contacten, ahí está el teléfono, el email, cómo llegar. Inclusive, recientemente se acaba de agregar ya el botón de WhatsApp, que ustedes lo pueden agregar ya de forma directa, lo único que tienen que hacer es ahí ir a donde dice editar perfil, y en los medios de contacto ustedes ya pueden colocar el WhatsApp para habilitarlo como un botón. La clasificación de negocio, yo puedo mostrar a qué segmento pertenezco. Lo otro es el acceso a las estadísticas de las publicaciones y de la comunidad. Esto es importantísimo para poder ver cómo va nuestra estrategia. La promoción de contenidos, que es otro detalle que nos da directamente desde la opción de empresas Instagram,
Si nosotros no somos todavía muy capacitados o estamos simplemente aprendiendo el tema de Facebook Ads, pues ese botón de promocionar para muchos al principio es una gran ayuda para darle mayor alcance a sus publicaciones y solo se puede compartir en Facebook y no se puede compartir en la fanpage. Entonces nos regala que cuando tú publicas, de una vez te da la opción de que compartas en la fanpage de manera automática. Entonces, si de pronto nosotros tenemos el perfil de nuestra marca personal como un perfil normal, que ya vemos que no tiene muchas de las funciones que acabamos de mostrar, pues entonces el primer paso es cambiarlo a un perfil empresarial. El perfil empresarial nos ofrece todo esto que acabamos de mencionar y todas las nuevas funcionalidades que se van habilitando las vamos teniendo automáticamente a la mano. ¿Cómo sería ese perfil correcto o esa biografía perfecta también que nosotros muchas veces llamamos en Instagram? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de Starbucks y también con esto nos familiarizamos un poco los que no son, ahí me excuso un poco con los que son un poco más experimentados en la materia, los que no son tan experimentados, miren que lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que el nombre de usuario debería ser el nombre de nuestra marca. Si ya lo tomaron, entonces muchas veces nosotros podemos utilizar un guión bajo o nosotros podemos utilizar otras estrategias para conseguir que el nombre de nuestro usuario sea el nombre de nuestra marca. Lo segundo, el tema de la foto de perfil es, si tú eres una marca personal y tienes un logo, tu logo. Pero si eres una persona, un profesional, te vendes como profesional, tu fotografía. Una fotografía que hable muy bien de tu marca personal. Ojo, las empresas, usar el logo aquí. Muchas veces se ve que colocan un producto o colocan algo ahí y eso se ve muy pequeño. Muchas veces ni siquiera se nota qué es. Miren que si nosotros colocamos el logo, nos damos cuenta que se ve supremamente bien. En la descripción, nosotros podemos utilizar lo que nosotros llamamos el propósito de nuestra marca. ¿Qué quiere decir esto? Recuerdan que cuando hablamos de la propuesta de valor, nosotros encontramos grupo de atributos de cómo nosotros nos diferenciamos de la competencia y qué beneficios le ofrecíamos a la gente. Mire que nosotros tenemos ya un pastelito para que encontremos de qué manera nosotros podemos conseguir publicar o escribir el propósito de nuestra marca. Miren lo que coloca Starbucks, por ejemplo, aquí. Inspirar y nutrir el espíritu humano, una persona, una taza, una comunidad a la vez. Y nosotros sabemos que Starbucks vende café, pero Starbucks nos vende una experiencia. Y esa experiencia es lo que ellos llaman como inspirar y nutrir el espíritu humano. Y hablan de comunidad, y entonces miren que nosotros, a partir de una propuesta de valor muy clara, nosotros podemos definir muy bien cuál es el propósito de la marca. Para esto ustedes pueden buscar un poquito más de información acerca de algo que se llama el Círculo Dorado de Simon Sinek, que nos cuenta un poquito de que nosotros tenemos que contarle a la gente no solamente qué hacemos ni cómo lo hacemos, sino por qué lo hacemos. Y cuando hablamos de ese por qué, es que nosotros encontramos ese algo que nos conecta con las personas. Entonces, si ustedes quieren saber un poquito más de esto, en la siguiente sesión, hablaremos de Facebook, podemos hablar un poquito más de eso para que ustedes puedan descubrir un poquito más el propósito de la marca. Continuando con esto, ahí donde están los seguidores, vemos cuántos seguidores tienen, cuántas cuentas seguimos, los botones de contacto. Miren que ahí, por ejemplo, está para mensaje, que es ahí donde ya les conté que ya se puede colocar WhatsApp de forma directa. O sea que miren que nosotros ya podemos colocar arriba donde está la URL, ¿recuerdan ahí? Podemos colocar ya la página web. Hay personas que utilizan algo que se llama el Linktree, que es como una herramienta que nos permite tener que el acceso al e-commerce, que el link al WhatsApp, que el link al Facebook, etcétera, etcétera. Es decir, las personas van a un enlace y en un solo enlace encuentran muchas formas de contactarse con nuestra marca. Entonces, un perfil correcto de empresa debería lucir más o menos como este que estamos viendo aquí en pantalla. Nos muestra muy bien cuáles son más o menos el logotipo de la marca, cuál es el nombre de la marca, de qué segmento. Miren que arriba debajo del nombre dice muy claramente que es una tienda de café, nos dice dónde está ubicada, nos da una opción para contactar. Entonces miren que ese perfil se ve supremamente bien. Y miren que lo que debemos hacer es simplemente utilizar el nombre de usuario como el nombre de nuestra marca, el logotipo de nuestra marca, tratar de utilizar una descripción
que lleve el propósito de nuestra marca, tener ahí muy claro si nosotros vamos a colocar el sitio web, ya sabemos que el WhatsApp lo podemos colocar directamente abajo, y terminar de configurar muy bien ese perfil. Ahora bien, el tema de las estadísticas. Cuando nosotros hablamos de estadísticas en Instagram, él nos da estadísticas por actividad, por contenido y por público. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está muchas veces la clave? Ustedes pueden ver cuántas interacciones ha tenido el perfil, cuántas veces la gente ha encontrado mi contenido, todo eso lo pueden ver en actividad. El contenido podemos ver cómo reacciona la gente por publicación, por historias, por promociones, yo a cuánta gente estoy llegando. Recuerden, mire que muchas veces nosotros nos quedamos con indicadores como los likes, pero muchas veces no nos fijamos cuál ha sido el alcance que han tenido las publicaciones. Entonces, eso es importante. Respecto al público, puedo ver yo cuántos seguidores tengo por ciudades, por países, por sexo. Puedo ver los horarios y días de actividad, que aquí es donde yo les decía muchas veces que ustedes van a notar, si se van a estadísticas, donde dice horarios y días de actividad, ustedes van a notar que muchas veces en la noche, por ejemplo, para la mayoría, en casos generales, van a encontrar que tipo 8 de la noche la gente está muy conectada, hay mayor actividad. Eso no quiere decir que yo como marca tengo que publicar a esa hora. Y recordemos que Facebook e Instagram o todas las redes sociales tienen un algoritmo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debería publicar por lo menos una hora o una hora y media antes de esas horas donde yo tengo mayor interacción para darle tiempito a que mi publicación se propague y yo pueda aprovechar esas horas de mayor interacción para tener mayor visibilidad. Entonces miren que las estadísticas son muchas veces el gran olvidado en Instagram y realmente nos ayudan mucho a conocer quién nos sigue, cómo se comporta y dónde se encuentran. Por eso decíamos que cuando construíamos el Buyer Persona, si ustedes tienen redes sociales ya desde hace mucho tiempo, esa puede ser una fuente importante para que consigan información acerca de más o menos en qué edades se encuentran, etcétera, etcétera, en qué ciudades. Por ejemplo, miren el caso de las marcas que compran seguidores. Imagínense que compraron 2.000 seguidores. ¿Ustedes creen que las estadísticas les van a servir de algo? Cuando van a ver sus estadísticas van a darse cuenta que la mayoría de sus seguidores, cuando vean las ciudades y países, van a aparecer por allá en unas ciudades y unos países que muchas veces no aportan nada. Entonces lo que estamos haciendo es ensuciar por completo nuestro algoritmo. Entonces aprovechemos muy bien las estadísticas, prestémosles mucha atención. En un principio, cuando nosotros de pronto no estamos familiarizados, nos cuesta un poco entender muy bien, ay, cómo es esto aquí de la actividad? O venga, pero ¿qué es el alcance? Todas esas cositas nosotros las vamos descubriendo y nos vamos dando cuenta que más que los likes también es a cuántas personas nosotros impactamos con nuestros mensajes. Recuerden, visibilidad era una de las cosas que le daban las redes sociales a nuestra marca y cuando nosotros vamos a las estadísticas podemos corroborar cómo va ese proceso. Ahora bien, los tipos de publicaciones en Instagram, yo sé que ya nosotros muchas veces las conocemos, están las historias, están los posts live o los directos, están las publicaciones en el muro, está Instagram TV, ya están los Reels, que es como la propuesta que hace Instagram para competir con TikTok, que está impactando súper bien, digamos que fue algo que se creó en un principio y ustedes ya se han dado cuenta que esos Reels o inclusive las mismas TikToks tienen ese aire, ese aura de creatividad que muchas veces las historias de Instagram simplemente no tenían. Entonces miren que cada día, como les decía al principio, se está enriqueciendo más el tipo de contenido. Ahora veamos los tipos de historias. Historias de texto, las transmisiones en vivo, el super zoom, el boomerang, los videos de 15 segundos que se graban como manos libres. Miren que en cuanto a lo que son las historias, muchas veces cuando apenas se lanza Reels, las historias bajaron bastante. Hoy en día ya se ha equilibrado mucho, pero las historias siguen siendo supremamente potentes. Ustedes se han dado cuenta que las historias muchas veces cuando ustedes están en Instagram en la parte superior, como lo estamos viendo ahí, aparecen qué marcas o qué personas han publicado historias.
Entonces miren que las historias están destacadas, se destacan, es contenido que está diseñado para que en 24 horas expire, entonces miren que es un contenido que debe ser muy efímero. Muchas veces las personas para preparar historias les dan demasiada cabeza o les da pena grabarse, o si hay alguien en la empresa, entonces le dan 6 meses para ver quién es el que va a salir a hacer los lives o que va a grabar las historias de la empresa, cuando este es un contenido que está diseñado para que en 24 horas expire. Y Instagram nos ofrece todo tipo de variedad de historias. Entonces, está en nosotros y en nuestra marca aprovecharlas muy bien. Ojo con los directos, funcionan súper bien. Ojo con las transmisiones, con todo lo que tiene que ver con texto, que también en ciertos momentos conviene utilizar texto. Y la narrativa de las historias, que eso es algo que muchas veces de pronto de lo que no se habla, y es que ustedes muchas veces pueden utilizar la narrativa clásica. Lo primero que hacen es abrir o llamar la atención del usuario, que es despertar la atención. Muchas veces es quédate hasta el final o descubre al final lo que te voy a contar, o estos son las 5 cosas que no deberías hacer con tu outfit, etcétera, etcétera, etcétera. Esa primera historia que se publica debe enganchar, porque si no las personas no van a seguir viendo. Cuando ustedes publiquen sus historias y publiquen una secuencia de historias, se van a ir dando cuenta que en la parte de abajo aparecen cuántas personas lo ven. Si ustedes no llaman la atención, pues a medida que va pasando las historias, ustedes van a dar de cuenta que primero lo vieron 10, el segundo lo vieron 8 y la última lo vieron 3. Cuando la historia está bien contada, por eso se les llama historias, si yo llamo la atención, las personas se quedan hasta el final y yo logro contar un poco. Entonces, lo primero que yo hago es que planteo una situación que genere en mi audiencia curiosidad. Lo segundo, cuento de qué manera lo puedo resolver esa situación. Y por último, lo que termino contando es ahí lo que nosotros llamamos muchas veces el llamado de acción, ya sea que me sigan, ya sea que comenten, ya sea que me manden un mensaje directo, que vayan a mi e-commerce, etcétera, etcétera. Entonces, miren que las historias es para utilizarlas de forma estratégica. Recuerden eso, planteamos un problema o despertamos la curiosidad de las personas, luego decimos cuál puede ser esa solución a esa pregunta, a ese interrogante, a eso que planteamos al principio, y al final el anzuelo, como dicen por ahí, o el llamado a la acción. Si quieres más información, escríbeme, bla, 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 bla. No quiere decir que todas las secuencias de historias tengan que ser de 3, es simplemente un ejemplo para que veamos que las secuencias de historias funcionan así. Ahora bien, cuando nosotros utilizamos las historias, cuando nosotros tenemos más seguidores, se incrementa el alcance de los mensajes. Y eso es algo muy importante. Muchas veces nosotros le trabajamos fuertemente a las publicaciones en el muro de nuestro Instagram, pero descuidamos las historias. O simplemente muchas veces lo que hacemos es que publicamos el nuevo post en las historias. Pues, ¿qué está pasando? Que si nosotros no mantenemos constantemente publicaciones en las historias, lo que estamos desperdiciando es alcance. ¿Por qué? Porque si ese contenido se destaca en la parte superior de las personas que nos siguen. Segundo, porque al tener más seguidores, las historias tienen mucho más alcance. Ustedes lo pueden corroborar cuando hagan un post y luego compárenlo con una historia que hagan. Se van a dar cuenta que la historia tiene muchas veces mayor alcance que el post, por lo menos en el corto plazo. Y cuando nosotros tenemos más de 10,000 seguidores, se nos habilita una función que se llama el sweep up, o es esta opción que cuando alguien está viendo una historia, yo le puedo decir que deslice hacia arriba para que vaya directamente a mi e-commerce, que era algo que mencionamos. Y miren que uno dice, 10,000 seguidores, ¿se ve difícil? No. Hay marcas que con un buen trabajo, en menos de un año, ya han superado esta cifra. Entonces, es importante saber muy bien de que las historias nos ofrecen demasiadas posibilidades. Ahora bien, los mensajes. Estos mensajes nos permiten a nosotros romper el hielo con los seguidores. Instagram nos ofrece el conocido ya DM, que se ha integrado para las personas que tienen ya integrado Facebook con Instagram, ya se integraron, entonces ya el Messenger y el DM están integrados, pero quienes manejan solamente Instagram pues se comunican mucho con sus clientes por aquí. Entonces nos ofrece respuestas rápidas, que es parecido a lo que nosotros hacemos en WhatsApp Business para tener ahí cositas guardadas para responder rápida. Nosotros podemos responderle
a las personas nos pueden responder nuestras historias con estados, o nosotros podemos responder las historias de los clientes con estados, podemos utilizar mensajes de voz, podemos enviar fotos y videos de nuestros productos. Entonces miren que los mensajes realmente ofrecen muchas posibilidades para que las marcas y las empresas rompan el hielo con los seguidores. Muchas veces nos da pena hablar, o muchas veces inclusive hay quienes automatizan una respuesta que escríbenos por WhatsApp. Ustedes saben lo frustrante que es usted escribirle a una marca por Instagram para que lo manden a hablar con ella por WhatsApp. Entonces, mucho cuidado con eso, tenemos que prestarle mucha atención, porque la idea es que nosotros rompamos el hielo con los seguidores utilizando los mensajes. Entonces, hay que utilizarlos de forma estratégica. Miren, los mensajes de voz tienen una fuerza muy grande. Además de que el mensaje de voz se puede grabar de una forma mucho más rápida y eficiente y permite personalizar el mensaje, porque yo puedo hablarle al cliente con su nombre y esto le da mucha fuerza al mensaje que estoy transmitiendo. Ahora, las publicaciones en el muro, pues procurar que siempre incluya un mensaje que estamos haciendo, incluya un llamado a la acción. Podemos etiquetar el contenido con los hashtags, ya vamos a hablar un poquito más de ese tema. Utilizar emojis para complementar la información. Recordemos que ya prácticamente un emoji dice más que 1000 palabras. Podemos colocar nuestra ubicación. Eso nos ayuda a que el mensaje se propague estratégicamente por geolocalización. Podemos replicarlo en otras redes sociales, como lo veíamos, por ejemplo, en el caso de Facebook o en Twitter, según sea el caso. Y podemos etiquetar cuentas. Entonces, miren que las publicaciones en el muro, esas que muchas veces cuando estamos publicando nos ponen a pensar cuál va a ser el pie que nosotros estamos construyendo a esa foto, pues tienen muchas posibilidades, porque es que podemos incluir un llamado a la acción, que es, por ejemplo, que lo que ustedes ven muchas veces que dicen link en biografía. Entonces, ahí está, que ustedes lo encuentran, podemos utilizar los emojis, todo este tipo de información nos ayuda mucho a enriquecer las publicaciones en el muro y que éstas tengan un mayor impacto. Acabamos de mencionar algo importantísimo que son los hashtags. ¿Y qué son estos llamados hashtags que muchas veces nos ponen a rascarnos un poco la cabeza? Pues simplemente son un motor de posicionamiento. Es como si fueran palabras clave que utiliza Instagram para saber nosotros de qué estamos hablando en cierto tipo de contenido. Entonces ahí es donde ustedes muchas veces encuentran que foto del día, que encuentran también muchas veces que frases, etcétera. Esos hashtags lo que están haciendo es decirle al algoritmo de qué trata el contenido que yo estoy publicando. Una publicación en el muro nos permite colocar máximo 30 hashtags. No se recomienda utilizar los 30. Los expertos dicen, según sus experiencias, que entre 6 y 11 hashtags es suficiente. No se trata de utilizar los más usados, y este es un error que cometemos tanto en Instagram como en TikTok, que muchas veces queremos colocar los hashtags más utilizados. No, para posicionar nosotros podemos utilizar los hashtags que se posicionen en nuestro nicho. Entonces es ahí donde muchas veces nosotros, por ejemplo, vemos hashtags demasiado genéricos que cuando ustedes los colocan, cuando ustedes van a Instagram, colocan ahí en la lupita y van a buscar un hashtag, ustedes le dan clic ahí donde dice hashtag y escriben, ustedes se van a dar cuenta que hay hashtags que tienen hasta 30 millones de publicaciones. Si yo me meto en ese costal, pues imaginen a mí quién me va a ver. Lo ideal son los hashtags que tengan un alcance medio, que ustedes vean que dice, no sé, 1500, 2000, 5000, 10,000, según sea el caso, pero que no sean esos hashtags demasiado masivos, porque esos hashtags que son de alcance demasiado grande, muchas veces a mí, si estoy comenzando o soy una marca que está creciendo, no me funcionan tan bien. También podemos utilizarlos en la descripción de nuestra cuenta o en los comentarios de nuestras publicaciones o en las historias. Entonces miren que los hashtags permiten etiquetar mucho el contenido, inclusive hasta las historias. Entonces hay que prestarle mucha atención. Investiguemos un poquito los hashtags. El mismo Instagram nos ofrece la posibilidad de buscarlos. Entonces cuando vayamos a publicar, lo primero que nosotros hacemos es ahí en la lupita del Instagram, le damos clic en hashtag y ahí en hashtags comenzamos a buscar hashtags relacionados con nuestro nicho. Por ejemplo, si nosotros colocáramos un hashtag que se llamara Instagram, ese hashtag tiene 640 millones de publicaciones.
Pues ya ese hashtag no debería utilizarlo. Entonces es la invitación, descubramos los hashtags para nuestro nicho. Ahora, recuerdan que nosotros hablábamos de que cuando íbamos a mirar un poquito las cuentas de la competencia, nosotros miraríamos también qué tipo de contenido les funcionaba, qué tipo no. Pues miren los hashtags. Ojo con los hashtags porque muchas veces se recomienda crear el hashtag propio de nuestra marca para etiquetar todo nuestro contenido, pero también ahí pueden haber algunos indicios de cuáles son hashtags que nos pueden funcionar para nuestras publicaciones. Entonces, para ir concluyendo un poco, hay que configurar correctamente nuestro perfil, como lo veíamos en el caso de Starbucks. Hay que conectar nuestra fanpage de Facebook. Si la tenemos allá, conectémosla con nuestra cuenta de Instagram. Utilicemos el propósito de nuestra marca. Vimos lo que en el caso de Starbucks, lo bien que sonaba eso y cómo nosotros entendíamos lo que nos querían decir. Hay que emplear ese campo estratégicamente donde podemos colocar la URL. Si nosotros todavía no tenemos e-commerce, entonces hacia dónde más o qué más podemos mostrarle al usuario, ya sea si es nuestra página web, ya sea si es nuestro perfil en Facebook, etcétera, etcétera. Ya nosotros miraremos muy bien hacia dónde queremos llevar a las personas. Lo segundo, hay que mirar las estadísticas, hay que revisarlas, ya nos ofrecen resumen del movimiento de la cuenta en los últimos 7 o 28 días, podemos descubrir el mejor horario para compartir el contenido, tener un resumen detallado de nuestro público que nos muestra en qué edades principalmente están o en qué géneros están las personas que nos siguen. Lo otro es que hay que manejar distintos tipos de contenido, entonces ya sabemos que están las transmisiones en vivo, las historias, las publicaciones en el feed, Instagram TV, Instagram Reels, está toda esa información. Utilizar estratégicamente los hashtags, ya sabemos cuántos podemos utilizar, podemos etiquetar el contenido, podemos usarlo en las descripciones del perfil, etcétera, etcétera. Y aquí hay algo importante, los usuarios de Instagram pueden seguir hashtags. Entonces, por ejemplo, si hay un hashtag en el cual nosotros ya sabemos que nos etiquetamos, que es de nuestro nicho, nos etiquetamos, pues las personas que siguen este hashtag van a poder ver nuestro contenido. Y si nosotros queremos descubrir hashtag, aquí en las memorias ustedes van a encontrar esta herramienta que nos ayuda a descubrir también hashtag para Instagram. Ahora bien, Instagram Shopping, esto se ha vuelto un poco más fácil, la integración gracias a algo que se llama Facebook Shops, lo veremos en la siguiente sesión cuando hablemos de Facebook, pero quienes tienen intereses sobre el tema de etiquetar productos de su e-commerce en Instagram, aquí en las memorias van a encontrar este artículo que es directamente de Instagram, donde se dicen cuáles son los aspectos a tener en cuenta. Hay muchas personas interesadas en etiquetar productos, pero muchas veces esa función no se les habilita. Entonces aquí van a ver unas recomendaciones para que puedan colocar esos productos y que cuando sus clientes estén viendo una fotografía puedan tocar un producto e ir a verlo directamente en el e-commerce. Entonces ese Instagram Shopping es bastante potente, pero ojo con eso, hay una serie de condiciones que se deben cumplir para poder hacer esta integración de forma correcta. Y aquí hay algunas aplicaciones que nos pueden ayudar a nosotros a mejorar o a trabajar nuestras redes sociales. Entonces está el Photoshop Express, que es una aplicación para nuestro celular que nos ayuda a retocar fotos fácilmente. Está PicArt, que hace algo parecido. Está Unfold, que nos ayuda a crear unas historias increíbles para Instagram. Está Spark de Adobe, que nos ayuda a crear esas animaciones, esos videos cortos animados. Está este AutoCap que nos permite colocarle subtítulos a nuestros videos, porque recordemos que esto de ponerle subtítulos a los videos ya se volvió algo común, porque muchas veces las personas consumen el contenido en lugares donde no pueden tener audio. Está el mismo Canva, que es una herramienta de diseño gráfico muy intuitiva para quienes están comenzando, inclusive hay usuarios avanzados que la usan por su sencillez y simplicidad. Entonces, aquí hay una serie de aplicaciones que nos ayudan mucho a mejorar el contenido. Entonces, miren que ya hemos visto desde las ideas, pasando por los formatos, pasando por las herramientas que nos permiten crear el contenido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Descargar, invitaciones a cacharrear mucho todas estas herramientas. La mayoría nos ofrecen muchas funcionalidades de forma gratuita, entonces hay que aprovecharlas al máximo. ¿Qué viene? Está Instagram Checkout en Estados Unidos,
que facilita, ya está en pruebas con grandes marcas, el pago ya de los productos de forma nativa y directa dentro de Instagram. Entonces, por esa razón es que hay que prestarle mucha atención al manejo de Instagram. Y ya sabemos que Instagram dice que es capaz de hacer mejor TikTok que TikTok. Entonces, eso realmente ha sido algo chévere, sino que muchas veces los que son expertos saben que TikTok lleva mucho terreno ganado, pero Instagram está compitiendo fuertemente. Entonces recordemos, que ahorita en un momentico hablaremos puntualmente, que el contenido de TikTok o estos Reels se caracteriza por tener un alto componente musical, tener un alto componente creativo, y para las empresas y para las marcas, estos Reels o lo que nosotros llamamos también TikTok van a ser un desafío mucho más grande porque nos obligan a llamar la atención de las personas en periodos más cortos, pero también nos ofrecen otras características que hacen que sea mucho más creativo. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de anunciarse en Instagram? Cuando hablemos un poco más adelante, en una sesión posterior, que hablemos de publicidad digital, hablaremos un poco de que cuando nosotros hablamos de anunciarnos, tenemos que tener claro cuál es el objetivo. Es decir, si nosotros queremos que las personas vayan a nuestro sitio web, por ejemplo, si nosotros lo que queremos es que las personas interactúen con una publicación que nosotros tenemos, etcétera, etcétera, ¿cuál es la audiencia? Que era lo que nosotros llamábamos ese avatar del cliente, ese arquetipo del cliente, ese buyer persona. Ya tengo que saber muy bien a quién me dirijo, los contenidos que he diseñado, que quiero promocionar, cuál es la fecha, definir muy bien cuál es la vigencia de esa publicación que yo voy a hacer o esa promoción que yo voy a hacer paga. Y lo siguiente es el presupuesto. Y aquí es donde muchas veces se nos presentan complicaciones, porque nosotros decimos, yo quiero llegar a una audiencia muy grande, o quiero conseguir muchos seguidores, o quiero incrementar las ventas de mi negocio, pero los presupuestos que nosotros destinamos son muy pequeños. Pongo un ejemplo. Yo tengo, no sé, 10,000 pesos y quiero llegar a todo el país. Entonces, miren que yo quiero llegar a mucha gente con un presupuesto muy bajo. Entonces, el presupuesto es importante que sea coherente entre lo que quiero conseguir y el presupuesto que voy a invertir. Y por supuesto, medir. Muchas veces nosotros cuando arrancamos una estrategia no le echamos una miradita a las estadísticas y tal vez pronto nosotros no estamos vendiendo, pero esto nos está mostrando que nosotros estamos llegando a más gente. Entonces, en una etapa inicial, tal vez ese alcance sea positivo para mi negocio. Entonces, cuando el día que hablemos un poco de publicidad digital, entraremos más al detalle de cómo se hacen estas promociones, pero esto generalmente se hace del administrador de anuncios de Facebook. Cuando nosotros llegamos, lo primero que nos va a preguntar a nosotros es qué es lo que queremos hacer. Entonces, miren que nosotros aquí vemos que nos da qué reconocimiento de marca, qué alcance, qué tráfico, qué interacción, qué conversiones, o sea, ventas directas dentro de nuestro e-commerce. Entonces, miren que nosotros aquí, Facebook, si nosotros no sabemos muy bien qué es lo que queremos, o de pronto podemos escoger el objetivo equivocado en el momento equivocado del negocio. Cuando hablemos de publicidad digital en redes sociales lo llevaremos al detalle, pero aquí estamos viendo que esto es a lo que nos referimos con los objetivos. Mira que luego nos pregunta dónde está el público y nos permite crear un público. Nos pregunta que dónde están esas personas, por ejemplo, miren la ciudad de Medellín, más o menos en qué edades se encuentran, si son hombres, si son mujeres, nos dice más o menos a cuántas personas llegaríamos con el presupuesto que estamos invirtiendo. Miren que es una herramienta muy intuitiva, pero que conecta correctamente con todo lo que hemos hablado. Si nosotros no hemos definido claramente todo lo que mencionamos previamente, pues lo único que vamos a tener en este caso es un poquito de dolor de cabeza porque vamos a decir, estamos invirtiendo y no estamos consiguiendo nada. Luego nos dice, recuerdan, segmentación detallada, mire, ¿qué le interesa a la audiencia que estás intentando contactar? Entonces aquí es donde es importante saber las personas que yo quiero encontrar en las redes sociales, qué tipo de intereses tienen. Y luego de que ya hago todo eso, me ofrece distintos tipos de publicidad. Entonces me dice, ¿dónde quieres poner tu promoción? Si va a ser solamente en Instagram, si va a ser en el Messenger, si va a ser en los
sitios afiliados de Facebook, que se conoce como el Audience Network, o si va a ser en dónde vas a colocar la publicación. Entonces, en este caso, para el caso de Instagram, nosotros marcaríamos Instagram y por último, creamos el anuncio. Entonces, por esas razones que nosotros ya sabemos que anunciarse en Instagram no va a ser un proceso tan complicado. Lo que sí lleva más trabajo es el componente estratégico, que es saber muy bien cuál es mi público, definir muy bien mi propuesta de valor, ser creativo en mis anuncios, no llenar mis anuncios de tanto texto, sino que esas piezas sean un poco más limpias y arrancar con mis publicaciones. Entonces, hemos visto muy rápidamente cómo es el proceso de anunciarse porque sabemos que para un buen embudo de ventas los anuncios son importantes. Más adelante, dentro del programa Burrasur Online, tenemos una sesión donde hablaremos exclusivamente de publicidad digital. En este momento hemos dado un vistazo porque es importante tener en cuenta que los anuncios en Instagram se manejan de forma integrada con Facebook. Sabemos que hay un botón que se llama promocionar, pero esa no es la forma ideal de hacerlo, porque muchas veces ahí no tenemos tantas alternativas a la hora de segmentar o a la hora de escoger un objetivo. Entonces, hemos visto por encima cómo se hace la publicidad en Facebook y en Instagram de forma integral. Ahora, vamos a hablar de TikTok. TikTok es la red social donde el usuario se convirtió en el centro de todo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros compartíamos contenido en Instagram, compartíamos un contenido que o encontrábamos en redes sociales, o diseñábamos por ahí con herramientas como Canva, o eran fotografías que nosotros tomábamos, etcétera, etcétera. Y muchas veces eran fotografías que se tomaban de la naturaleza o de X o Y productos. Cuando nosotros pasamos a una red social como TikTok, pues aquí ya no hay pena. Aquí el usuario se convirtió en el centro de todo. Y prácticamente el selfie o la autograbación se convirtió en el elemento central. Entonces aquí es donde los jóvenes muchas veces o los TikTokers generan ese tipo de contenido que está entre el baile, la música, ¿cierto? Los efectos especiales, la edición, etcétera, etcétera. Todos estos componentes nativos de esta aplicación conocida como TikTok. Ya es una de las redes sociales con más crecimiento en el mundo. Los últimos datos consolidados hablaban de más de 800 millones de usuarios en el mundo. Ya esta red social con ese ritmo de crecimiento sigue por encima de eso. Estamos hablando de que esta historia, que es un poquito larga de TikTok, o sea, para nosotros TikTok tal vez es una red social muy nueva, pero debemos saber que desde el 9 de noviembre de 2017 fue comprada por ByteDance. Esta red social se conocía como Musical.ly y fusionaron estas dos plataformas. Entonces, desde el 2 de agosto de 2018 se ofrece la app original Douyin en China y nosotros la conocemos como TikTok. La historia de TikTok es larga, no es una aplicación ni una cosa ahí que ha aparecido de un momento a otro. Tiene mucha historia y estamos hablando de que nosotros tenemos a nuestra disposición una herramienta muy innovadora para nuestras empresas. Vamos a ver por qué. Porque primero tenemos que conocer un poquito cómo son los TikTokers. Entonces son personas muy dispuestas a participar en retos. Cuando hablamos de TikTok, ustedes van a encontrar a toda hora eso lleno de challenges, lleno de retos, muy desenvueltos ante la cámara, que era lo que hablamos hace un momento. Mire que a ellos no les da pena hablar, no les da pena mostrarse, no les da pena bailar, no les da pena cantar, etcétera, etcétera. Se desenvuelven mucho ante las cámaras. Tienen un alto conocimiento audiovisual. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente muy experta en la materia, pero también hay otros que les gusta cacharrear. Y como el editor de videos de TikTok está tan lleno de características, pues les gusta moverle mucho. Entonces tienen a la mano ya más que los conocidos filtros que ofrecía, por ejemplo, en su momento las historias de Instagram, ya esto lo que ofrece realmente son más efectos, opciones para compensar la iluminación, opciones de edición, opciones para sobremontar música, para montar audio encima de la música, etcétera, muy sexualizados. Aquí hay una tendencia mucho
a mostrar al baile sexy, etcétera, etcétera. Aquí, géneros como el reggaetón, el Latin trap, etcétera, predominan por la naturaleza de los TikTokers. Entonces, conociendo un poquito esto, nosotros podríamos decir de entrada que esta es una red social demasiado adolescente. Pero vamos a ver datos que nos van a mostrar cosas interesantes. Como lo decíamos en un principio, más de 800 millones de usuarios activos al mes. Ya se encuentra en la posición global número 7 del ranking de Hootsuite. Hootsuite cada año, en compañía de We Are Social, saca un ranking donde nos muestra cómo está el entorno global digital. Pues ya esta red social asciende a la 7ª posición, tiene presencia en 141 países, más del 50% de los usuarios se encuentra por encima de los 25 años. Y este es el dato que nos deja a nosotros como pensando. Porque miren que nosotros decíamos que por la naturaleza del TikToker, que es el que crea el contenido, nosotros pensaríamos que toda la red social está compuesta por adolescentes. Pues miren que no. Más del 50% de los usuarios está ya por encima de 25 años. Y nosotros, que somos empresas, o que pensamos como empresa, sabemos que si están por encima de 25 años, pues muchos de ellos ya tienen lo que nosotros llamamos capacidad de pago y podrían ser público interesante o inclusive están dentro del patrón de más de una de sus empresas. Entonces los usuarios pasan en promedio 52 minutos al día y abren la aplicación por lo menos 8 veces al día. Y como si faltara, pues recientemente, como veíamos en el caso de Instagram, que nos ofrece Instagram Ads a través de Facebook Ads, pues recientemente se lanzó TikTok Ads. Entonces miren que se complementa toda la información y encontramos el primer dato. Más del 50% de la audiencia de TikTok está por encima de los 25 años de edad. Entonces aquí tenemos el primer punto que debemos tener en cuenta para nuestras empresas. Aparte de que es una red social de mayor crecimiento. Para los que todavía no se han familiarizado un poco, en las memorias aquí encontrarán un poco de qué se encuentra uno cuando llega a TikTok. Miren que se parece mucho, tiene parecido un poco con lo que nosotros ya hemos visto en Instagram. Entonces miren que aquí tenemos las opciones de tener una imagen de perfil, de darle me gusta a un video específico, de ver los comentarios, las opciones para compartir. Por eso es que muchas veces cuando ustedes están viendo historias de Instagram o estamos viendo historias de Instagram o inclusive de WhatsApp, nosotros vemos la etiquetica o la marca de agua de TikTok, porque muchas veces se crea el contenido en TikTok y permite compartirse a través de redes sociales. Tenemos la casita que nos lleva a la sección de inicio, donde nos muestra el contenido que, según el algoritmo, nosotros podemos tener interés, el nombre del usuario que está publicando el video, podemos ver todas las interacciones que ha tenido ese video. Si damos clic en el botoncito, podemos ver la bandeja de entrada, donde podemos ver todas las interacciones que hemos recibido. Si nosotros damos clic ahí en ese botoncito donde dice tendencias, ahí es donde nosotros vamos a encontrar todo el contenido que está en tendencia. Y es ahí donde nosotros podemos ver qué tendencias específicamente que estén en ese momento en auge en TikTok pueden estar enganchadas o conectar con nuestra marca. Por eso es importante, cuando ustedes siempre que hablen de redes sociales, a ustedes le van a preguntar muchas veces cuál es su nicho. Dígame cuál es su nicho. Nosotros no podemos aquí pretender llegar a 3 o 4 nichos. Mire que aquí es muy específico. ¿Por qué razón? Porque digamos que si yo me meto en el nicho de la comida saludable, entonces yo podría tener unas recetas, como estos videos permiten entre 15 y 60 segundos, recetas express cortas con tips para preparar cosas supremamente rápido. Les cuento cómo se prepara. Si yo hago un video y yo veo que la comida saludable está en tendencia, recordemos que todo este contenido, si nosotros damos clic en tendencias, todo ese contenido que vamos a ver está etiquetado con hashtag. Y yo me meto ahí y logré posicionar un video y ese video lo están compartiendo mucho, lo están viendo mucho y luego las personas llegan a mi perfil y lo que se encuentran es que es el único video que tengo sobre ese tema, que los otros videos están hablando de moda y otro video está hablando de baile. Entonces, cuando yo genero contenido tan disperso, redes sociales como esta, mi audiencia se desengancha. Tampoco quiere decir que me tengo que encasillar, pero sí es importante comprender que si defino un nicho, debo ser coherente con él. Entonces aquí nosotros vemos que las herramientas de creación, que aquí las vemos en el lado derecho,
nos permiten crear videos de hasta 60 segundos. Y esta aplicación tiene, miren, todo lo que ustedes quieran. Puedo cambiar la velocidad de la grabación, grabar con la cámara frontal, grabar con la cámara posterior, hacer transiciones, agregar música, filtros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hagan de cuenta que es como si fuera el editor de las historias, pero con esteroides. Por eso es que los videos de Instagram son tan divertidos y por eso es que muchas veces son tan adictivos, porque muchas veces conservan ese factor sorpresa. Tienen una capacidad de edición que de pronto las historias en su momento no tenían. Entonces llevan las historias a un nivel muy superior. Y estamos hablando ya de videos de 60 segundos. Entonces miren que hay suficiente tiempo para poder contar algo que valga la pena. ¿Cómo se ve un perfil? Miren, aquí lo estamos ubicando en el costado izquierdo. En los tres punticos nosotros tenemos las configuraciones generales. Nosotros, por ejemplo, que somos empresa, debemos tener una cuenta pro. Nosotros la podemos crear, no hay ningún problema. Nosotros podemos colocar el perfil de Instagram o el canal de YouTube o la página web, según sea el caso. Nos muestra todos los videos que como usuario nosotros les hemos dado me gusta y todo el contenido que nosotros estamos compartiendo. Algunas cosas que nosotros debemos tener en cuenta, porque esta red social, como ya nos hemos dado cuenta, juega con unas reglas distintas. Entonces, nuestro contenido debe pensarse para ganar seguidores, aportando valor, lo que les decía. Si nosotros estamos haciendo unos videos muy interesantes sobre comida saludable, no estamos vendiendo de forma directa el producto, sino que nosotros podemos hacer lo que se conoce como backing, que es que mostramos el producto o simplemente lo mencionamos de una forma muy sutil. Recordemos que muchas veces las personas cuando están en TikTok no recuerdan mucho nombres de marcas o nombres de personas, si son marcas personales, pero una estrategia es mencionarlo al final del video o hacerlo visible durante el video. Entre más seguidores tengamos, pues mayor será el alcance orgánico y las visualizaciones de nuestros videos. Cuando nosotros alcanzamos los 1000 seguidores, ya podemos colocar el enlace a nuestro e-commerce en nuestro perfil, por ejemplo. Y más allá de los seguidores, lo importante es conducirlos a escenarios persuasivos. Muchas veces se le preguntaba a muchas personas que trabajan mucho con TikTok, que si TikTok se monetizaba mucho, o sea, es decir, que si tú por tener un perfil en TikTok, monetizabas bastante. Cuando ellos hacen lo que se conoce como lives, porque también en TikTok se hacen lives directos parecidos a los que se hacen en Instagram, hay unas insignias que los seguidores le pueden dar al influencer. Obviamente que si el influencer es muy reconocido y hay muchas insignias, pues esas insignias luego se convierten en dinero. Pero para las marcas, la recomendación es conduzca estratégicamente a las personas a escenarios persuasivos. Por ejemplo, WhatsApp. Por ejemplo, Instagram. Por ejemplo, el e-commerce de la marca. Aquí es donde nosotros entendemos que esta red social, claro que nos da mucha visibilidad, pero si nosotros no tenemos una estrategia para conducir a la gente a escenarios donde yo les puedo terminar de mostrar más, que conozcan un poco más de mi marca, o inclusive venderles, pues entonces de pronto yo estaría desperdiciando gran parte de lo que esta aplicación me da. Entonces, recordemos, más allá de que esto se llene de seguidores, es cuánto tráfico o cuántas personas conduzco llevar a mi WhatsApp, puedo llevar a mi e-commerce o puedo llevar a mi cuenta de Instagram, que sea el caso. Ahora bien, viendo las cifras de TikTok y las proyecciones para el futuro, puede ser un buen momento para ir estableciendo una presencia de marca en esta red. Por eso es que les estamos hablando de TikTok el día de hoy. Tal vez podríamos estar hablando un poco más de Instagram, que hay tanto que contar, pero yo sé que de Instagram ustedes ya han explorado, han cacharreado mucho. Aquí es donde nosotros podemos explotar al máximo eso, con la opción de tener una cuenta de empresa en TikTok. Entonces, hay que crear contenido exclusivo para esta red social. TikTok no es una red social como muchas veces nosotros vemos que hacemos con Facebook e Instagram, que publicamos lo mismo. No. Esta es una red social que requiere un contenido exclusivo. Hay que tener un contenido ligero, cercano, parecido a las historias
pero con absoluto peso de video, música, efectos, todo eso. Tranquilos que cuando ustedes comienzan a explorar un poquito esta aplicación se van a dar cuenta que ese editor de videos de TikTok es bastante potente. Hay que transmitir la realidad, espontaneidad, la intrahistoria de la marca. Miren que las marcas tienen mucho que contar. Las marcas tenemos mucho que contar. Lo que pasa es que muchas veces nos ponemos a darle muchas vueltas a las cosas. Hay mucho espacio para el humor, para los retos, para la creatividad y sobre todo hay espacio para interactuar con la audiencia. Entonces, recomendación, si van a crear una cuenta en TikTok porque quieren ya tener el nombre dentro de esta red social, créenla en el momento que vayan a arrancar. Que no se trata, en ese momento digamos que las cuentas nuevas en TikTok tienen un beneficio muy grande. Y es que si nosotros arrancamos a crear, TikTok nos da como esa visibilidad, esa oportunidad inicial de mostrar mucho nuestro contenido para que nosotros también nos motivemos a seguir creando. Recordemos que nosotros como creadores de contenido somos para la marca TikTok en este caso lo más importante. Pero si nosotros creamos una cuenta, la dejamos abandonada y después a un mes, al mes siguiente llegamos, ya hemos perdido como ese, abro comillas, chance de mostrar de una manera con mayor alcance nuestros primeros TikToks. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos una tienda de ropa, por más que a nosotros nos parezca duro, pues a las personas en TikTok no les interesa nuestro negocio. Les interesa la moda, tal vez. Por lo tanto, hay que hablar siempre de lo que a ellos les gusta, para luego venderle los que ellos necesitan. Entonces, por ejemplo, podríamos elaborar 3 videos cortos al día sobre tendencias en la industria de la moda, diferencias entre la moda con Europa, con Estados Unidos, cómo saber cuál es la talla de ropa ideal para utilizar, apps para combinar la ropa, ideas de outfits que podamos tener para diferentes ocasiones, cómo se visten los famosos, historias de las marcas más reconocidas de ropa, etcétera, etcétera. Miren que sí hay mucho para contar, pero miren que necesariamente no estamos hablando del producto. Entonces, ¿cómo generamos nuevos clientes con TikTok? Pues ya sabemos que tenemos la opción de enlazar a las personas con nuestro chat en WhatsApp o con nuestro Instagram o con nuestro e-commerce. Entonces, hay que mostrar de forma muy entretenida nuestra marca. Hay que utilizar los llamados a la acción. Recuerden que los llamados a la acción, muchas veces los videos de TikTok dejan sobreponer la voz por encima de las imágenes que estamos grabando. Entonces, ese texto que nosotros podemos grabar ahí al final, podemos invitarlos a visitar nuestra página, por ejemplo. Educación, esto funciona muy bien. Hacks, tips, datos interesantes, lo habíamos hablado hace un rato. Invitarlos a descubrir más contenido en los otros canales y trabajar mucho en posicionar la marca. Entonces recordemos, las personas en TikTok hay mucho contenido, demasiados videos, hay que mencionar la marca y si no, mostrarla dentro de ese video que nosotros estamos creando. Ahora bien, consejos para TikTok. Persona representativa. Nuestra marca debe tener protagonistas con los que puedan conectar los TikTokers. ¿Qué quiere decir esto? Si de pronto nosotros no somos los, en una etapa inicial los que vamos a aparecer, pues busquemos dentro de la organización, dentro de la empresa, o consigamos a alguien que tenga esa capacidad, no tenga ese miedo, que comprenda muy bien lo que nosotros queremos contar para que sea ese protagonista de la marca en TikTok. Contenido evergreen. ¿A qué nos referimos con esto de contenido evergreen? Estamos hablando de contenidos que no caduquen. Por ejemplo, hablar de noticias del momento no es como tan buena idea porque TikTok no es una red social que te publica el contenido así como lo hace Instagram, no, sino que no lo hace de forma cronológica, sino que lo hace de forma más bien por alcance. Entonces, la relevancia del contenido es la que hace que se muestre. Por eso, si de pronto nuestro contenido requiere un poco más de tiempo, después de pronto hablar de cositas que tiendan a viralizarse y que no pasen tan rápido de moda, por decirlo de alguna manera. La creatividad y la innovación son el componente más importante de esta red social. Es una red social con contenidos muy innovadores y elaborados. Así pues, no nos conformemos con buscar nuevas formas de explicar lo mismo, pero con un toque más creativo. Esta red social nos va a llevar la creatividad a otro nivel. Entonces, aquí es importante desprendernos de lo tradicional, del bannercito,
de las cositas que hemos venido haciendo siempre y trascender un poco y dejarnos, dejamos llevar un poquito por esta nueva tendencia del marketing que se centra en el usuario. Horas de publicación. Como siempre, en todos los horarios estamos hablando de que las horas de la noche son las mejores horas. Nosotros podemos crear la cuenta de TikTok Pro para nuestra empresa y con eso tenemos también acceso a las estadísticas, como era el caso de lo que ocurría con nuestra cuenta de Instagram. Los hashtags nos ayudan a conseguir nuevos seguidores y darle visibilidad a nuestro contenido. Aquí la regla de los hashtags es prácticamente la misma de Instagram. No usemos los hashtags más utilizados. Por ejemplo, hay un hashtag que es muy común en TikTok que se llama For You. Ese hashtag, por ejemplo, desafortunadamente lo usa medio mundo, entonces no nos sirve. Hay que investigar un poquito cuáles pueden ser esos hashtags que, como veíamos ahí en la lupa, están en tendencia y que pueden aplicar para nuestro nicho. Interacción constante. Esta es una red social que requiere por nuestra parte, como lo hablamos en un principio, de una interacción constante. Por eso hablamos de 3 o 4 videos diarios. Es una red social muy exigente, pero también es una red social en la que se crece muy rápido si se hace una buena estrategia de contenido. Entonces, TikTok ahora ha lanzado su plataforma de anuncios. Y esta plataforma de anuncios, creo que con este texto nos lo dice todo muy claro. No hay que crear publicidad, hay que crear tendencia. Cuando nosotros hablamos de crear publicidad, de no crear publicidad, sino de crear tendencia, estamos hablando de que el contenido creativo y el contenido que tiende a viralizarse es el contenido que realmente tiene un mayor impacto. Por esa razón nosotros debemos comprender lo que se nos propone en esta red social. ¿Qué quiere decir esto? TikTok nos invita a ser creativos para mostrar nuestra marca. El alcance se convierte en el primer aliado de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, esta plataforma publicitaria ya nos permite a nosotros destacar TikToks. Vamos a ver algunos de los formatos publicitarios que nos ofrece TikTok para que comprendamos un poquito de qué manera podemos destacarnos dentro de esta red social. Lo primero son los anuncios Top View, que es un formato de video preferencial que muestra a nuestra marca o empresa en el mejor emplazamiento posible de TikTok. El objetivo es que atraigamos 100% la atención del usuario. Cuando los usuarios se encuentran navegando en cierto tipo de contenido, nosotros tenemos esos emplazamientos disponibles para mostrar con un video o con un TikTok muy claramente nuestra marca. Recordemos que son videos cortos. Entonces aquí lo que manda es el impacto visual y que tenga ese aura de TikTok. Recordemos que aquí no se trata de coger un video de la marca y ponerlo ahí, porque nosotros estaríamos siendo, abro comillas, aburridos. Ese es el primer formato publicitario que tenemos, el anuncio Top View. El segundo son los anuncios sin feed, que son los anuncios que aparecen como si fueran creados de TikTok, y desde allí los usuarios interesados podrían clicar en el llamado a la acción e ir a nuestro sitio web e-commerce. Esto ya está disponible. Pero por eso es importante que nosotros hagamos estos anuncios de forma que parezcan TikToks. Porque si parecen publicidad, lo que van a hacer es como si estuvieran fuera de contexto y los usuarios van a sentir como una publicidad, abro comillas, descarada, que lo único que va a hacer es quedar como mala nuestra marca. Ahí tenemos hasta 60 videos, hasta 60 segundos, perdón, con reproducción automática, podemos autorizar música, etcétera, etcétera. ¿Ya qué? Y tenemos el llamado a la acción para que vayan al e-commerce. Entonces, por ese lado, anuncios sin fin. El otro que tenemos es el brand takeover, que es que con un formato con el que la marca toma el control de TikTok durante un día. Esto es parecido a lo que nosotros hemos visto en YouTube, que es como la toma del home, que hay algo destacado principalmente en el home de YouTube de cuando nosotros llegamos. Es algo parecido. Y nosotros lo que pasa es que aquí es más dinámico, porque lo podemos hacer con imágenes, con GIFs, con videos cortos y enlaces integrados a landing page o retos con hashtags. Entonces miren que es como si la marca, abro comillas, se apoderara estratégicamente de TikTok. Esto se llama las brand takeovers. Con esto tenemos también otras posibilidades. También tenemos los hashtag challenges, que son lugar de intentar como de hacerlo de forma orgánica. Nosotros podemos, a través de la compra, abro comillas, de hashtags promocionados, podemos generar más ingreso. Es decir, nosotros compramos mayor visibilidad en esta red social. Es algo parecido a lo que uno hace en Twitter con los hashtags. Aquí lo que hacemos es tener esa posibilidad
Por ejemplo, si la marca va a hacer un reto, pues lo que hace la marca es que promueve el hashtag en TikTok para darle mayor alcance. Entonces miren que esta red social prácticamente se convierte en un pilar necesario para las organizaciones de hoy en día. Primero porque nos propone un modelo disruptivo de manejar la publicidad y de manejar la promoción, que era algo que ya, por ejemplo, en estas redes sociales se está volviendo cansón. Si ustedes se fijan, Facebook es invasivo en términos publicitarios, ahí está en una controversia grande con Apple, con el tema de la última actualización de iOS, ahí están peleando por el tema de la privacidad, etcétera, etcétera. Entonces miren que ahí hay un componente complicado. Y lo otro es que esta red social también se está incursionando fuertemente ya en Indonesia en temas de comercio electrónico. Ya se están adelantando desarrollos para incorporar, así como ya lo hizo Instagram, las compras directas dentro de la aplicación. Entonces, ojo con TikTok, viene creciendo muchísimo. No es una red social para adolescentes, ese chip lo vamos a cambiar ya. Si vamos a iniciar en TikTok, entonces vamos a crear la cuenta cuando estemos listos para arrancar. Y eso se trata es de crear, compartir y aprender. Entonces, esa es la invitación. Y por último están los Gamified Brand Effects, que son filtros que las marcas cuentan con formatos diferentes para hacer sus retos. Entonces aquí es donde se invita a los usuarios a unirse, utilizando expresiones faciales, gestos, posturas, etcétera. La gente con esto se entretiene. Y mucho más ahora que hubo todo este tema de la pandemia, pues esto se convirtió todavía mucho más en tendencia. Entonces, presten mucha atención a TikTok, incluyanlo en su estrategia para redes sociales de su compañía y la invitación es a explorarlo, a cacharrearlo, como todo lo nuevo, muchas veces nos va a sorprender un poco, nos va a costar, pero crean que vale la pena tenerlo en cuenta para nuestros negocios porque nos ayuda a llevarlos a otro nivel. Por último, están los brand lenses, que son efectos de marca similares a los lens que nos ofrecía 2D y 3D que nos tenía Snapchat, pero que los usuarios pueden añadir sus propios contenidos. Entonces, ellos los pueden añadir a sus propios contenidos, son lentes hechos por las marcas. Esto es un poquito más costoso, pero también es un formato que nos ofrece TikTok. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Recuerden que estas dos redes sociales siguen creciendo. El hecho de que TikTok esté en auge no quiere decir que Instagram para nada haya bajado la guardia. Esto sigue muy competido, hay que estar en las dos redes, hay que desarrollar todo en el marco de un plan de contenido para que podamos llevar siempre nuestras estrategias de marketing digital a otro nivel. Muchísimas gracias. Excelente, Luis. Muchas gracias por tu presentación. Vamos entonces a dar continuidad con la respuesta a las inquietudes que han depositado los asistentes. Listo. Bueno, realmente en cuanto a las inquietudes, solo teníamos una del señor Diego Armando, pero la resolvió durante la presentación que hiciste, Luis. Vamos a dar Bueno, unos perfecto. minuticos mientras de pronto las personas se animan a hacer alguna inquietud que tengan pues como por ahí pendiente. De momento, Luis, no sé de pronto si nos quieres dar algunas recomendaciones ya para ir finalizando mientras le damos ese espacio a las personas. Claro que sí, Eli. Como les comentaba hace un momento, cuando estamos desarrollando un plan de contenidos, muchas veces manejamos solamente una red social, que es la que de pronto nosotros con el tiempo hemos aprendido a administrar para nuestra empresa. Es el caso en muchas situaciones de Instagram. Las personas ya aprendieron un poquito cómo se maneja, entonces ya la vienen manejando, vienen creciendo y por ello la han dejado de pronto descuidaditas a Facebook, por ejemplo, o si tenían una cuenta, por ejemplo, en LinkedIn también está abandonadita. La invitación aquí es a que hagamos un plan de contenidos integral y que le demos manejo a las redes sociales que nosotros sabemos que esos clientes ideales utilizan, que las, digamos que si las tenemos inactivas, las reactivemos, que desarrollemos un plan de contenidos como lo vimos el día de hoy muy claro. Ahí van a tener las memorias para que se ayuden y que diseñemos estratégicamente el contenido para cada tipo de red social
para que de pronto no cometamos el errorcito de estar manejando solamente una red social, que en alguna situación de pronto podamos tener alguna dificultad, tengamos que volver a empezar o de pronto estemos desperdiciando el alcance que podemos tener con otros clientes o con otros avatares del cliente en otras redes sociales. La invitación también es a no dejar de explorar estas nuevas tendencias, estas nuevas redes sociales que se nos ofrecen, así los formatos que ellas nos propongan para nosotros sean de pronto muy innovadores. Esa es la idea, ir a la vanguardia, porque recordemos que muchas veces cuando nosotros nos queremos montar en el bus, ya va lleno. Entonces, de pronto, cuando queramos incursionar un poquito en TikTok, ya esté un poquito saturado o tal vez nos cueste más crecer. En este momento, el crecimiento de TikTok de forma orgánica es muy posible. Entonces, esa es la invitación principalmente para todos. Excelente, muchas gracias, Luis. Bueno, realmente no tenemos entonces inquietudes. Los invitamos a todos a que nos visiten en nuestras redes sociales, en YouTube, en Twitter y también en Facebook, en Cámara de Comercio Aburrasur. También les recordamos que las memorias las estamos depositando en el Centro de Conocimiento de la página de Cámara de Comercio. Allí podrán, pues, en este módulo dar clic y pueden descargar como tal las memorias de estas presentaciones, o en YouTube quedan colgados los videitos, pues, de estas sesiones. No siendo más, entonces les damos las gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Los esperamos este jueves nuevamente a las 8 de la mañana. Luis, muchas gracias por tu presentación. Excelente. Les deseamos Mucho un gusto, buen Eli. día Feliz a día. todos. Hasta luego. Hasta luego.